Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí a nombre de la Comisión de Equidad y del mío propio. Muchas gracias por acompañarnos en esta conmemoración del día 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nuestro evento va a tener una duración de 2 días, hoy y mañana, por lo cual los invitamos a todos los conversatorios que tenemos ya planeados alrededor de esta conmemoración del 11 de febrero. El día de hoy tenemos un conversatorio que versa con mujeres de divulgación en la ciencia, que hacen divulgación en la ciencia. Y para empezar, pues les voy a presentar a este gran panel que tenemos el día de hoy, que es la doctora Ectel Valde Gortari, quien nació en Monterrey, Nuevo León, el 26 de noviembre de 1973, realizó sus estudios de licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1999 y obtuvo el grado de doctora en ecología por el Imperial College of Science, Technology and Medicine en el Reino Unido en 2003. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Ecología de la Universidad Católica de Chile entre 2003 y 2005. Comenzó su labor como investigadora asociada C en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en 2005. Entre 2011 y 2014 fungió como coordinadora de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la UNAM y entre 2016 y abril de 2020 fue secretaria de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Desde 2013 es investigadora titular B de tiempo completo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha publicado 51 artículos en revistas internacionales indizadas y 8 en revistas nacionales arbitradas. Tiene un libro en coedición sobre ecología y evolución en 2012, 9 capítulos en libros arbitrados y más de 200 artículos de divulgación en medios impresos y electrónicos. Ha dirigido la tesis de 17 estudiantes de licenciatura, 9 de maestría y 1 de doctorado. En 2013 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Naturales por parte de la UNAM. Y en 2014 el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM a investigadoras destacadas y el premio Santiago Cendejas Huerta a la trayectoria en investigación y divulgación de la ciencia, otorgado por la Academia Michoacana de Ciencias AC. Sus intereses de investigación están encaminados a entender cómo se modifican las interacciones bióticas por las actividades antropogénicas, a proponer estrategias de reestructuración ecológica que consideren las interacciones bióticas y está muy interesada en la divulgación de la ciencia para construir una sociedad del conocimiento más sólida. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. También tenemos a la doctora Gabriela Frías Villegas, quien estudió matemáticas, lengua y literatura inglesas modernas y comunicación de la ciencia. Es doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM. Desde 2008 se desempeña como comunicadora de la ciencia en el Instituto de Ciencias Nucleares de la universidad. Ha publicado más de 70 artículos de comunicación de la ciencia y ha impartido un número similar de pláticas. Ha sido curadora de varios festivales de arte y ciencia, entre los que se destacan la danza de las neuronas, dentro del Festival Internacional Cervantino, el Aleph, las fronteras de la física y ciencia ficción, ciencia. Entre sus reconocimientos se pueden mencionar el primer lugar del primer concurso de divulgación de la ciencia de CONACYT, en la categoría de medios escritos, y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM a las académicas distinguidas. Sus intereses de investigación giran alrededor de la comunicación de la ciencia desde los institutos de investigación científica y de los puntos de encuentro entre la ciencia, la literatura y el arte. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros también. Y también tenemos a la doctora Julia Tagueña Parga, quien estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su doctorado en física del estado sólido en la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Es investigadora titular C del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias de la UNAM. Fue directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC ad honorem. Obtuvo la presea
Tlacaelel 2001 en la categoría Desarrollo Científico, otorgada por la Fundación Tlacelel del Estado de Morelos. Es Premio de Comunicación de la Ciencia de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe 2017. Es Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar 2020 y es la coordinadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad. Muchas gracias, doctora Julia Tagueña, por estar con nosotros. Pues, una vez que las presentamos y que vemos que tenemos unas grandes ponentes en este conversatorio, vamos a empezar justamente este evento. Y para empezar, quisiéramos saber un poco más de ellas y qué hacen exactamente en sus trabajos como divulgadoras de la ciencia. ¿Alguna de ustedes quisiera decirnos qué hacen exactamente? Bueno, si quieren, yo comienzo. En realidad yo he tenido el privilegio de participar en las 3 actividades sustantivas de la universidad. No, pero déjenme primero empezar por decir que es un enorme privilegio estar en la facultad, porque los que venimos de la Facultad de Ciencias nada más decimos la facultad como si fuera la única, ¿no? Entonces es un gran privilegio estar en la facultad, mi facultad de origen. Aunque yo no puse fechas en mi currículum, pero cuando yo estudié en la facultad no estaba donde está ahora. Estaba al lado de lo que hoy es la Torre de Humanidades y, por supuesto, al lado, en la fuente de esa torre, estaba el Prometeo, que luego fue cargado y llevado a las nuevas instalaciones de la facultad. Entonces, un placer estar aquí. Mil gracias, Carla, por esta invitación. Mil gracias a la facultad por permitirme participar en este evento tan importante. Decía yo que la universidad da el privilegio de poder participar en todas las actividades sustantivas, la investigación, la divulgación y la docencia, y yo la verdad me he aprovechado de eso al máximo. He dado clases toda mi vida, muchas de hecho en la facultad, y las sigo dando ahora en el Instituto de Energías Renovables, que está en Temisco, Morelos, y que tiene una licenciatura y un posgrado en energía. Desde luego en investigación hice mi carrera inicial trabajando básicamente en ciencia de materiales, y divulgación, pues he tenido la enorme oportunidad de también participar en esa rama de la expresión de la ciencia, y creo que empecé mi carrera ahí básicamente porque fui invitada a ser responsable de la sala de energía en el proyecto de Museo de las Ciencias, que hoy es el Museo Universum. Entonces, eso fue para mí un parteaguas porque al meterme en ese tema, pues me volví una apasionada de la comunicación de la ciencia. En mi instituto, el Instituto de Energías Renovables, en realidad puedo hacer las 3 actividades. No soy la responsable de la comunicación de la ciencia en mi instituto, soy una más de las que participamos en las actividades. De hecho, tenemos a una excelente comunicadora que fue alumna mía en algún momento en el posgrado, que tiene un puesto equivalente al tuyo, Gaby, que lleva la comunicación de LIER, que se llama Nicteluna y que es la que lleva esa labor. Pero recientemente fui invitada a organizar la comunicación en C3. Como ustedes saben, el Centro de Ciencias de la Complejidad tiene este carácter dual en el que se puede ser parte de un instituto y además estar en C3. Y esto es una gran oportunidad para mí. Acaba de empezar, pero me voy a dedicar a organizar actividades relacionadas con ciencias de la complejidad en el área de comunicación de la ciencia. Ese sería un breve resumen de mi actividad en la universidad. Muchas gracias, doctora. Gaby, ¿quisieras anexar algo para presentarte tú también un poco más? Claro que sí. Ahí? Pues muchísimas gracias. Yo también les quiero agradecer por la invitación. Es un placer estar aquí, compartir la mesa con Julia y con Ek, que creo que ya habíamos estado en otra mesa hablando sobre cosas de mujeres en la ciencia juntas. Entonces, pues un placer, y desde luego estar en la FAC, que también es mi facultad. Mi primera carrera, que es matemáticas, la estudié ahí, la disfruté muchísimo. Bueno, pues sobre mi trayectoria, yo les quiero contar que, bueno, estudié matemáticas, pero siempre me gustó la idea de la literatura también. Entonces, después de que hice la licenciatura y después una maestría en matemáticas en Inglaterra, decidí hacer una segunda carrera en letras inglesas, lo cual en el momento pues causó así sorpresa de parte de mis maestros y de mi familia,
pero pues era algo que quería hacer y lo disfruté muchísimo también. Y cuando terminé, quería trabajar en algo que uniera las matemáticas y la literatura, y todo el mundo me decía que estaba un poco loca, y me encontré con el Diplomado de Divulgación de la Ciencia de Universum. De hecho, en esa época Julia era directora de Universum, y entonces empecé a hacer divulgación de la ciencia y dije, esto es lo mío, y de ahí me seguí. Entonces empecé a trabajar como freelance por fuera en el museo, haciendo varias cosas, en el Papalote también. Y después me llamaron al Instituto de Ciencias Nucleares para iniciar una oficina de comunicación de la ciencia. Yo coordiné la oficina por 10 años, ahorita ya no soy coordinadora, porque sucedieron dos cosas muy importantes en mi vida, que sucedieron más o menos al mismo tiempo. Estaba terminando mi doctorado, quería acabarlo y pues tenía ya demasiadas cosas que hacer en la oficina, era muy complicado. Y al mismo tiempo que estaba acabando mi doctorado, me di cuenta que iba a ser mamá. Entonces decidí que era momento de tomar un break. Terminé mi doctorado con una licencia que muy generosamente me dio la UNAM. Y ahora sigo en la unidad de comunicación de la ciencia, pero ya no coordinando, sino sobre todo haciendo contenidos académicos. ¿En qué consiste mi trabajo? Pues he hecho 1000 cosas como comunicadora de la ciencia, he curado festivales, que es una de las cosas más divertidas que he hecho, tanto en el instituto como con Difusión Cultural UNAM, cosas muy grandes. Me encanta escribir divulgación de la ciencia, aprender sobre lo que hacen los investigadores del instituto. Me encanta trabajar con la gente, hacer talleres, hacer actividades, ferias. Y bueno, ahorita en la pandemia, básicamente lo que hago, lo que he estado haciendo es escribir muchísimo, dar muchas pláticas, participar en muchos eventos a distancia, por Zoom. Estoy haciendo investigación en comunicación de la ciencia, que es una de las cosas que más me gusta, y de pronto doy cursos. Pero la dinámica ha cambiado mucho ahora en la pandemia. Y pues bueno, básicamente eso. Muchas gracias, Gaby. Y seguimos con Ek del Val, si nos quieres, doctora, comentar qué es lo que haces en tu día a día, si quieres compartirnos algo más de tu trabajo, para que sepamos qué hacen los divulgadores de la ciencia. Bueno, yo también fui estudiante de la Facultad de Ciencias a mucha honra y también es la facultad, como dice Julia. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado a participar en este conversatorio y pues yo también primero comencé pues haciendo mi carrera de investigación en ecología, ¿no? Y entonces me di cuenta que hay una desinformación muy grande o una percepción muy errada acerca de los insectos, ¿no? Y entonces como que por ahí decidí que yo necesitaba de alguna manera contribuir a cambiar esta idea que tenemos de los insectos, ¿no? Porque desde la biología sabemos que son súper importantes y que a pesar de que están por todos lados, no todos son plaga y que al revés hacen muchísimas cosas por nosotros, pero la mayoría de la gente los odia y quisiera exterminarlos, ¿no? Entonces, por ahí empecé yo escribiendo sobre insectos y entonces, pues, primero comunicando algunas de las cosas que yo hacía en mi propia investigación y después nada más hablando sobre insectos, ¿no? Y creo que ha sido interesante porque he podido combinar un poco esto de la divulgación con mi quehacer de investigación, como decía Julia, y pues también he involucrado a mis estudiantes, ¿no? Y sobre todo, creo que es fundamental que todos los investigadores pudieran participar de alguna forma en la divulgación de su conocimiento más allá de los artículos, ¿no? En mi experiencia esto ha sido muy formativo para los estudiantes que han estado en mi laboratorio, como que a todos los incito a que además de hacer su tesis, además de hacer su trabajo de investigación, pues podamos contribuir un poco a que el conocimiento salga de las paredes de las universidades, ¿no? Entonces eso me interesa mucho pues contribuir a que el conocimiento se difunda y podamos tener como esto que se habla, ¿no? de la sociedad del conocimiento, ¿no? Que ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta que hace tanta falta, ¿no? Que comprendamos todos los conceptos científicos, ¿no? Y pues bueno, a eso me dedico yo. Muchísimas gracias, doctora Ek del Val. Muchas gracias a todas. Y bueno, siguiendo esta línea de conversación que estamos teniendo, veo en todas que les apasiona la ciencia, que les apasiona divulgar, hacer partícipes a los demás también, aunque sea un poquito de todo lo que está pasando en el ámbito científico. ¿A ustedes qué les apasiona? ¿Qué les llevó a este lugar a donde están ahorita? ¿Por qué les apasiona divulgar la ciencia? Y
y eso, ¿cuál es su pasión? ¿Por qué decidieron este camino, no? ¿Qué les gusta más, no? ¿Alguna de ustedes quiere empezar? Bueno, si quieres... Quieren retomo para el mismo ciclo. Bueno, es un placer efectivamente estar con Gaby y Perfecto. con Ek, dos científicas jóvenes, ¿no? Verdaderamente hemos coincidido en muchos eventos y la verdad es que cada vez hay más jóvenes involucradas en la ciencia, lo cual es fantástico. Yo vengo de una generación muy anterior en la cual, cuando yo entré a la universidad, el ser humano llegó a la luna. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo que sí se llegó a la luna, ¿no? Aquí no hay nadie que cree que es una película falsa. No, correcto, correcto. Y eso hizo que la ciencia se pusiera muy de moda. Yo creo que yo hubiera estudiado física de cualquier manera, o sea, no creo que en mí fuera definitorio, pero sí fue muy importante para mucha gente de mi generación. Y ese tipo de ejemplos luego se vuelven vocacionales, ¿no? Es como decían que con la película de Indiana Jones, de pronto mucha gente estudió arqueología porque se sentían muy bien poniéndose un gorrito, ¿no? Entonces hay ciertas imágenes que... Y la llegada del ser humano a la luna sí fue verdaderamente muy importante, inclusive para la gente que estudia, Gaby no me dejará mentir, que estudia la historia de la comunicación de la ciencia en el mundo, consideran que en ese momento es cuando realmente se lanza en serio la comunicación de la ciencia, también un poco con fines políticos, porque como había esta competencia entre países, querían como realmente mostrar los logros que tenían. Entonces, curiosamente en mi generación, mucha gente entró a estudiar ciencias, creo yo que muy relacionado con este evento. Yo en lo particular siempre estuve interesada en la ciencia, matemáticas era mi materia favorita, mi padre era físico, mi hermana mayor estudió física, en fin, de alguna manera yo viví en un entorno donde la ciencia era algo muy cercano y sobre todo un ambiente donde se pensaba que las mujeres podíamos hacer ciencia. Porque muchas veces las mujeres tienen que romper con eso, ¿no? Tienen que romper con el prejuicio de que esa no es una carrera femenina. Eso la verdad a mí no me pasó, porque venía de un ambiente donde se veía muy bien que las mujeres hicieran ciencia. Entonces, creo que es el ambiente familiar, el entorno y las escuelas las que definen muchas veces esto, y en ese sentido yo tuve como todos los elementos que favorecieron que me dedicara a la ciencia. Muchas gracias, maestra. Gaby, ¿quieren compartirnos por qué les apasiona esta área? Y alguna anécdota, como cuenta la maestra Julia, que hubiera existido que las adentró tal vez a este camino. Sí, pues si quieres continúo yo. Bueno, yo me empecé a interesar en la idea de contar lo que yo aprendía, sobre todo en la FAC, muy joven, porque me frustraba un poco que en las clases uno de pronto aprendía sobre el teorema de Noether o el teorema de Cauchy y uno no sabía ni quién era Noether ni quién era Cauchy. Uno de pronto oía fuera de clase, no en clase, las anécdotas de los maestros sobre los grandes matemáticos, pero no era algo que realmente se planteara y además pues era difícil comunicar las matemáticas fuera de nuestro ámbito. Entonces eso era una cosa que tenía ya latente. Después cuando entré a la carrera de letras, pues adquirí la habilidad de escribir después de varios años y quería contar cosas y quería contar las cosas que había aprendido, pero no sabía en ese momento que había algo como una formación de divulgadora de la ciencia. Y ahí fue cuando entré a Universum a trabajar sobre esto. Una vez que llegué al Instituto de Ciencias Nucleares, un poco sin saber qué hacer, porque hasta ese momento había pocas oficinas de comunicación en México. De hecho, Rolando Isita fue uno de los pioneros que empezó con estas cosas en los institutos. Y entonces, cuando llegué al instituto, mi primera semana, yo soy matemática, casi todos son físicos ahí o químicos, y estaban emocionadísimos porque iban a encender un aparato que yo no sabía qué era, que se llamaba el Gran Colisionador de Hadrones. Y era una sensación de que algo súper emocionante iba a pasar y yo no sabía qué. Entonces entrevisté en aquella época al doctor Guy Paich, uno de los pioneros del proyecto, y me contó algo que me pareció fabuloso, un aparato gigantesco en el que iban a hacer chocar partículas para ver qué pasaba, entre otras cosas, para recrear el inicio del universo. Me pareció fabuloso. Y me pareció tan increíble que decidí que tenía que ir a verlo. Y entonces, pues
moviendo cosas, haciendo 1000 gestiones, logré ir al Centro Europeo de la Investigación Nuclear, donde está el colisionador de hadrones, por un mes para tomar un curso sobre el aparato, para aprender sobre la física de partículas, y no lo podía creer. Fue una cosa maravillosa. Una vez alguien me preguntó, un colega de letras, que si yo había visto algo que pensara que era sublime. Pues fue sublime ver el detector Alice a 100 metros bajo tierra. Y de ahí yo lo tenía que contar. Y entonces, como ese, pues durante muchos años, hasta antes de tener a mi bebé, pues visité muchos experimentos, he platicado con mucha gente, he tenido oportunidad de hablar con premios Nobel, conocí a Jocelyn Bell, a George Smoot, a mucha gente impresionante, y luego pude contarle esto a la gente. Y eso es a mí lo que me apasiona. Muchas gracias. Ek, ¿nos quieres compartir tu experiencia también? Sí, bueno, a mí, yo soy una apasionada por la naturaleza, ¿no? Y entonces, hoy en día que la mayor parte de los seres humanos vivimos en ciudades y no salimos de las cuadras que nos rodean, creo que es fundamental que sepan o que sepamos que hay más allá de eso, ¿no? Entonces yo, digamos, cuando era niña estaba súper inspirada por Jacques Cousteau y Ramón Bravo, la versión mexicana, ¿no? Entonces antes no existía el internet, ¿no? Y entonces los pocos programas de naturaleza que había en la televisión, pues yo me los devoraba, ¿no? Pero realmente era poca la oferta que había, ¿no? Entonces, a partir de eso, como que yo me inspiré para estudiar biología a partir de ahí, y entonces, como que hoy en día, si bien hay mucha más oferta, seguimos conociendo 3 lugares del planeta, ¿no? En general, pensamos en el Amazonas, pensamos, no sé, en la Antártida, etcétera, pero toda la diversidad que existe, incluso en nuestro país, la desconocemos, ¿no? Entonces, a mí eso es parte de lo que me apasiona, tratar de enseñarle a la gente que conozca estos lugares y cómo también hay, hablando de las niñas, tantas cosas por descubrir todavía, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionan, no sabemos por qué algunas plantas crecen donde crecen, y más ahora que estamos entendiendo la importancia de los microorganismos, cómo gracias a los microorganismos es que existimos, ¿no? Por ejemplo, tengo un estudiante que estuvo trabajando con los microorganismos que viven adentro de las abejas, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿y eso qué? Pues resulta que esos microorganismos son las que las ayudan o no a resistir a los pesticidas, ¿no? Entonces imagínate lo importante que es entender estas interacciones. Entonces eso es lo que me apasiona, tratar como de comunicar cómo es la vida y las cosas que nos hace falta conocer, ¿no? Y por eso necesitamos muchas más niñas y niños científicos que puedan ayudarnos a construir todo este conocimiento. Muchísimas gracias, súper interesante todo lo que nos dicen. Y quiero invitar a la audiencia a que ya pongan sus preguntas en los chats. Estamos en Facebook de la Facultad de Ciencias y el Facebook de la Comisión de Equidad, porque ya tenemos ya muchos, bueno, les mandan un abrazo, Gerardo Herrera Corral a Gaby, Ana Laura les pone miles de corazones, Mariana Casutoro dice, siempre es un gusto trabajar con Gabriela Frías, una mujer con mucha energía y súper creativa. Y Fringe Gelazos dice, qué emocionante, gracias por divulgar la ciencia, todo suena muy interesante. ¿Qué recomendaciones dan para tomar ese camino? Soy ingeniera electricista. Entonces, ¿quién quiere empezar con esa pregunta de Fringe? Bueno, cada vez más hay posibilidades de tomar cursos y de profesionalizarse en comunicación de la ciencia. Cuando empieza la comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia en la universidad, no existían realmente esas opciones y la gente llegaba básicamente por la experiencia, que también es una manera de, ya saben que uno aprende haciendo, ¿no? Aprendes a andar en bicicleta cuando te subes en una bicicleta. Pero la realidad es que el día de hoy sí hay muchos posibles estudios, diplomados, maestrías y doctorados que acortan los tiempos, porque finalmente los posgrados te permiten llegar mucho antes a desarrollarte en una carrera. Y curiosamente estas, por ejemplo, ya mencionó Gaby que ya tiene el doctorado de Filosofía de la Ciencia, que es un doctorado relativamente reciente con una línea en comunicación de la ciencia, y también mencionó que tomó el diplomado de divulgación de Universum. Creo que es un buen camino porque tomas el diplomado, te das cuenta de si eso es realmente lo que quieres hacer y luego ya te pasas a hacer un posgrado. Y lo interesante es que cada vez hay más posgrados en el mundo sobre comunicación de la ciencia porque estamos en el siglo de la interdisciplina.
Y en realidad la comunicación de la ciencia pues es interdisciplina, es multidisciplina, porque tiene mucho que ver, bueno, desde luego con ciencias sociales, con literatura, bueno, con psicología, bueno, con todo, ¿no? Entonces hay todo un movimiento de crecimiento como disciplina de la comunicación de la ciencia. Y curiosamente en la pandemia han salido muchísimos cursos en línea de diferentes universidades del mundo. Claro, hay que ser muy cuidadosos de escoger uno que sea muy bueno, pero lo que yo te recomendaría es que sí te adentrares en alguna de estos cursos para ver si efectivamente eso es lo que te gustaría hacer. Sí, pues yo estoy de acuerdo con Julia. Creo que la formación profesional es súper importante en el área. Eh, yo entré con la maestría a trabajar en ciencias nucleares y me seguí hasta el doctorado. Cuando yo me doctoré, pues todavía había, bueno, y hasta la fecha, poquitos doctores en el área, pero pues es un área fabulosa, es muy divertido porque es la interdisciplina, como dice Julia. Yo tenía tutores de comunicación, de filosofía, de sociología, Leon Olivet, uno de los grandes filósofos de la ciencia en México, que era matemático también. Entonces fue una cosa muy bonita. Julia fue parte de mis profesores en posgrado también. Entonces creo que la formación profesional es muy importante, y en la parte práctica lo que yo siempre le digo a mis alumnos es que tienen que escoger un medio de su elección que les apasione. Puede ser el medio escrito, puede ser el video. Ahora tengo alumnos que han hecho cosas increíbles en video, puede ser una parte gráfica, en fin, y después empezar a comunicar a través de ese medio en varios ámbitos. También pueden escoger algún tema que les apasione de la ciencia, pero a veces como comunicadora de la ciencia uno va cambiando de temas a lo largo de su carrera, entonces sobre todo tener un medio bien estructurado ayuda mucho. Gracias. ¿Quieres agregar algo a esa pregunta que nos hicieron o pasamos a la siguiente? Perfecto. Entonces, otra siguiente pregunta sería, ya nos comentaron más o menos algunos de ustedes por qué entraron en esta área, en esta área, qué les empezó a gustar, ¿no? Pero ¿tienen alguna mujer científica o hombre también científico que los inspire hoy en día a seguir haciendo su trabajo y a seguir estudiando y a seguir haciendo divulgación o o algo, no necesariamente alguien, sino algo que los inspire a seguir en esta área? Bueno, quisiera decir que uno de los caminos que se está siguiendo para promover vocaciones en niños y niñas son justamente los ejemplos. No tiene que ser un ejemplo de una personalidad, sino simplemente que escuchen a gente que trabaja en un área y que eso los inspire. Cada vez más se está haciendo esto en las escuelas, se dan pláticas, por ejemplo, la CEP ahora con el programa de televisión ha hecho muchas entrevistas que le pasa a los niños y niñas para que tengan esta inspiración. Por ejemplo, yo leí, me pareció muy simpático que cuando fue presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pues todas las niñas querían ser presidente. Les preguntaban en las escuelas, ¿y tú qué profesión quieres tener? No, pues yo presidente de la República, ¿no? Porque ya que ves que puede pasar, y lo mismo se hizo un estudio en Estados Unidos, una vez que Obama sube a la presidencia, empiezan en las universidades la gente de color a hacerlo mejor. Y porque el talento ahí estaba, solamente hacía falta la certidumbre. Entonces yo sí creo que el hecho, lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, este par de días, el hecho de que se escuche hablar a mujeres, y la verdad, sobre todo a mujeres jóvenes, porque también eso acerca mucho más a las niñas, yo creo que más que el ejemplo de una científica o un científico, es el ejemplo compartido de gente que ha logrado conseguir cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas, han salido historias de los científicos que están desarrollando las vacunas, que son historias maravillosas, ¿no? Como este científico que viene de una familia de inmigrados turcos. Se dan cuenta del camino que este hombre ha seguido hasta volverse un científico exitoso. Entonces, sí creo que es muy importante como parte de esta motivación vocacional contar historias, como decía Gaby, y que los ejemplos en general, por supuesto, que son muy inspiradores.
continúo yo. Claro. Bueno, mi gran gurú en la divulgación de la ciencia siempre fue Carl Sagan. El año pasado le hicimos un homenaje con Jorge Volpi y Pepe Gordon en Difusión Cultural UNAM, porque se cumplieron 30 años de el inicio de su programa Cosmos, que yo crecí viendo cuando era una niña. Pero bueno, eso es como una de las cosas que a mí me encantaba ver de niña, pero después ya de grande una cosa que me ha apasionado mucho es contar las historias de las mujeres en la ciencia. Hace unos días publiqué un artículo en el semanario El Cultural, en el periódico La Razón, sobre un tema que a mí me parece muy importante, que es el tema de que no se le da reconocimiento o no se les ha dado reconocimiento a muchas mujeres en la historia, que es este tema del efecto Matilda en la ciencia, que el reconocimiento no se le da a las mujeres, sino a veces se les da a su asesor, a su esposo, etcétera, etcétera. Y bueno, esto de dar a conocer las historias de las mujeres en la ciencia nos permite darles roles femeninos a las niñas y a las jóvenes, pues que quieran o no estar en la ciencia, pero que vean que las mujeres han hecho cosas maravillosas. Y en ese sentido, a mí me apasiona, me motiva muchísimo hablar de mujeres como la gran Ada Byron, que es una de mis heroínas personales, que fue hija de una matemática y un escritor y que fue básicamente la primera computóloga de la historia, que plantó el primer software, ella decía que las computadoras deberían no solamente servir para hacer cálculos, sino para hacer música, para pintar, para hacer literatura. Fue una mujer fabulosa. O Sofía Kovalevskaya, que fue también matemática y escritora y que planteó muchas cosas interesantes. Entonces a mí me motiva muchísimo hablar de las historias de las mujeres científicas, contarlas y como decía Ada Byron, si no me puedes dar poesía, dame ciencia poética. Y eso es lo que, la ciencia es la poesía de la realidad y me encanta contarla. Qué bonito, muchas gracias. También es mi heroína, Ada. Ek, ¿tienes alguna Sí, inspiración? bueno, sí, pues como justo ya les platiqué un poco de cuando yo quise estudiar ciencia, por qué entré a estudiar biología. Pero lo que sí me llamó la atención durante mi carrera es que casi no se hablaba de las mujeres científicas, ¿no? Y entonces, como que de las primeras ecólogas que yo conocí fue por el cine, ¿no? O sea, está Jane Goodall con los gorilas, ¿no? Entonces decía yo, pero esas historias, ¿por qué no nos las enseñan en el aula, ¿no? Entonces, como que eso creo que sí es algo que nos toca a todos cambiar, ¿no? Entonces, con todos, muy recientemente yo en mis clases pues he tratado de buscar esas mujeres que también han participado en la ciencia en el área de la ecología, que es a la que yo me dedico, para justamente presentar estos como pues ejemplos exitosos, ¿no? De mujeres, o de las mujeres que están haciendo la ciencia, ¿no? Y pues sí hay, obviamente, pero han sido bastante invisibilizadas, como ya sabemos, ¿no? El caso típico de Rosalind Franklin, ¿no? Esta mujer que sacó la imagen del ADN y que pues en su momento no fue reconocida, ¿no? Y eso pues es terrible, ¿no? Eso sí es como la invisibilización total. Y bueno, como que creo que uno de los ejemplos femeninos que sí me enseñaron desde la prepa pues fue Marie Curie, ¿no? Que es la gran Marie Curie. Y ahora no sé si ya conocen la nueva novela de Rosa Montero, está genial, se las recomiendo muchísimo, que habla un poco de la vida de Marie Curie y de pues, la situación social en la que vivió todo el tiempo, ¿no? O sea, pensar que era 1900, cuando ella estaba ahí en la Sorbona, es impresionante, ¿no? Y fue la primera mujer que sacó el doctorado y todas las cosas que hizo. Y también cómo se vivía en ese momento la ciencia, ¿no? Y cómo pues las mujeres tenían que hacer un montón de sacrificios. Yo creo que en ese sentido, pues sí estamos bastante mejor, ¿no? O sea, yo creo que o sea, no es que se acepte tanto que haya mujeres en la ciencia, pero sí hay un camino que uno puede seguir y tienes ejemplos y tienes con quién acercarte y existen las instituciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy bueno. ¿Quién me inspira hoy en día? En este caso hay un hombre que me inspira muchísimo, que es David Attenborough. No sé si han visto sus documentales, que son fantásticos. Y el señor tiene casi 90 años y sigue ahí luchando por la conservación del planeta, ¿no? Pero no solo por la conservación, sino porque la gente vea lo que está pasando. La última película o documental que hizo es brutal. O sea, es como el deterioro de la tierra, ¿no? Porque siempre los anteriores más bien eran como poner en relevancia alguna actividad que hacen unos bichos, o qué bonito está el bosque, etcétera. Y hoy, pues sabemos que mucho de eso ya no existe.
¿no? Por las actividades humanas. Entonces, si bien la película muestra una situación brutalmente desgarradora del planeta Tierra, también muestra alternativas, ¿no? Y él tiene esperanza de que las cosas van a cambiar, ¿no? Entonces eso me parece muy inspirador. Pues eso. Muchas gracias, sí, súper interesante. Todos los comentarios en el Facebook son de que qué bueno que las invitamos, qué bonita plática, qué padre que están hablando de divulgación de la ciencia. Y Mariana Rendón pregunta, ¿cuáles son los retos más grandes que han enfrentado en la ciencia? ¿Alguien quiere empezar? Bueno, retos para hacer ciencia o en la ciencia, porque pues yo hay problemas que he hecho de investigación que algunos todavía no los termino de resolver, o sea, sí, o no es cierto, o sea, hay problemas de investigación realmente muy complicados y te vas topando con un montón de dificultades en el camino. Yo creo que tu pregunta evidentemente no es esa, no quieres que te cuente de mi último trabajo de investigación, Sí, sino aunque de sí está la redactada carrera, así ¿no? de en la Claro, ciencia. sí, Pero exacto. yo creo que es en la divulgación de la ciencia. Sí, no, y además en realizar tu trabajo, ¿no? Claro. Cuando, como les comentaba, bueno, mi primer acercamiento a la divulgación de la ciencia lo tuve con el pionero de la divulgación de la ciencia en México, que fue, porque ya murió, Luis Estrada. Él fue mi maestro de electricidad y él editó la primera revista de divulgación que se llamó Física. Y él involucraba a los alumnos. Luego esa revista se volvió Naturaleza y bueno, también surgió en CONACYT Ciencia y Desarrollo. Había toda una serie de revistas simultáneamente, pero esta de Naturaleza que editaba Luis Estrada, él involucraba a sus alumnos para que participáramos, un poco como lo que ustedes cuentan que hacen con sus alumnos. Entonces yo creo que de alguna manera él sí me llevó hacia la divulgación escrita, porque una cosa importante es que todos los medios de divulgación requiere que sepas escribir. Porque si vas a hacer un video tienes que hacer el guión, si vas a hacer una exposición tienes que escribir qué vas a poner, tienes que hacer las cédulas. Entonces, el primer consejo para los divulgadores es que aprendan a escribir. Eso es algo que definitivamente tienen que hacer. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Después fui invitada a lo del Museo Universum y eso fue un gran reto para mí porque yo nunca había hecho un museo. Bueno, ni yo ni casi ninguno de los que estábamos en el equipo. Entonces, prepararnos para hacer eso fue muy complicado. Fue un trabajo de muchas personas, muy multidisciplinario, en el que aprendí muchísimo. Por ejemplo, tuve una museógrafa maravillosa con la que aprendí mucho. En fin, realmente hacer trabajo multidisciplinario en divulgación es todo un reto. Y el poder encontrar todas las diferentes habilidades que es imposible que las tenga una sola persona, ¿no? Entonces, el Museo Universum se hacía como una especie de matriz. Se ponían, digamos, las salas en las hileras y luego en las columnas aparecían museógrafos, diseñadores, los que hacían los videos, los que hacían los programas de cómputo, los que hacían, en fin, eso fue todo un reto. Yo, la verdad, aprendí muchísimo de cómo trabajar en grupo. Ese es realmente el gran reto que tiene la divulgación, que tienes que aprender a trabajar y dándole su lugar a cada persona que participa en el proyecto. Y eso me recuerda que SOMEDICIT, que es la Sociedad Mexicana para Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que fue creada por un grupo de visionarios divulgadores hace ya como unos 30 años, acaba de sacar un premio en memoria de Jorge Flores, que también recientemente ha fallecido. Y lo quiero mencionar porque igual de los que nos estén escuchando, alguien podría competir. El premio consiste en el producto de divulgación, por el medio que sea, que se haya realizado en el año 2020 sobre el tema de COVID. Entonces, se están recibiendo ya muchísimos trabajos, según me han contado. Va a haber primero, segundo y tercer lugar y un montón de menciones honoríficas, porque la verdad es que los premios sí favorecen el ambiente para que la gente pues compita y sienta que ha sido reconocida, ¿no? Entonces, en resumen, el reto principal que yo tuve fue enfrentarme a hacer un museo y aprender a trabajar con un grupo muy multidisciplinario de personas y aprovecho para invitarlos a que participen en el concurso. Está anunciado en la página de SOMEDICIT con algún producto que hayan escrito, incluidas ustedes, jóvenes, participen, que hayan escrito en el año 2020 sobre coronavirus o sobre COVID.
Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más quiera ahondar algo? Porque ya tenemos muchas preguntas y bueno, si no quieren ahondar algo más, Gaby, Ek, o paso a la siguiente pregunta. Yo quería Adelante. comentar sobre 2 retos que para mí fueron importantes. Uno de ellos fue el hacer festivales de arte y ciencia a gran escala, porque es un trabajo extremadamente intertrans, multidisciplinario, trabajar con artistas, músicos, escritores, etcétera, etcétera. El primero de mis festivales de ese tipo fue cuando Jorge Volpi me dio la oportunidad de ser una de las curadoras de la danza de las neuronas en el Festival Internacional Cervantino. Era un festival de arte y ciencia dentro del Cervantino. Yo no podía creer que me hubieran invitado y fue una experiencia maravillosa. Lo hice junto con Pepe Gordon y de verdad fue uno de los mejores momentos de mi vida. Pero otro que creo que fue muy importante y vale la pena mencionar fue un reto que tuve en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM cuando un querido amigo que falleció hace muy poco, el doctor Rafael Navarro González, el único mexicano que estaba en la misión Curiosity, participando en la misión Curiosity en Marte, iba a anunciar unos descubrimientos muy importantes. Había encontrado que había habido unos errores en las misiones Vikingo, en los experimentos de las misiones Vikingo en los 70s, y estaba proponiendo cambios en los experimentos y que se llevarían después a cabo en el robot Curiosity. ¿Y cuál fue el reto? El reto era anunciar el trabajo de un mexicano que estaba trabajando junto con la NASA desde México, primero que nadie, porque él era el primer autor, y lanzar la noticia a todo el mundo. Y fue un reto porque teníamos que trabajar en colaboración con la NASA y había que negociar que México anunciara primero y la rueda de prensa fuera en México. Y después a mí me tocó hacer las negociaciones con el jefe de prensa de la NASA en Washington y me decía, no, tienes que hacer lo correcto, déjanos ir primero. Y dije, no, lo correcto ¿para quién? La UNAM va primero esta vez. Y fue una cosa súper emocionante, vinieron periodistas de todo el mundo, anunciaron el descubrimiento y el trabajo de un mexicano llegó a todos los rincones del planeta. Y fue una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi trabajo y uno de los momentos más emocionantes, decirle a la NASA, no, la UNAM va primero. Eso es todo. Wow, con todo está la UNAM, con todas las mujeres ahorita ya, ¿no? Me da mucho gusto saber eso. Ek, ¿quieres ahondar algo o paso a la siguiente pregunta? Yo quisiera hablar de otro reto que tiene que ver con cuando comunicas, o sea, cuando escribes un artículo científico, en realidad que involucra manejo por el ser humano, pues tú reportas los resultados y ya, ¿no? O sea, no importa si fueron negativos o positivos, son resultados, ¿no? Sin embargo, cuando tienes que divulgar esos hallazgos a un público más general o en particular, por ejemplo, a un grupo de agricultores o de manejadores del bosque, pues ahí hay todo un tema de cómo haces para no ofender, ¿no?, las prácticas de manejo que ellos puedan tener, porque, por ejemplo, estábamos evaluando ciertos manejos sobre la abundancia de insectos descortezadores, por decir algo, ¿no? Entonces, esos insectos descortezadores, pues, ¿no?, están acabando con el bosque, pero también nos dimos cuenta que tenía que ver con sus prácticas de manejo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para comunicar? Es otro nivel de comunicación, pero que creo que también son los retos de la divulgación de la ciencia a otra escala, ¿no? Y que como que ahí sí yo me sentí que no estaba preparada, ¿no? O sea, como que necesitaba, tiene que ver más con psicología, ¿no? De cómo haces para que cierto grupo no se sienta ofendido o que pueda entender los resultados de una investigación que podrían ayudar a mejorar sus manejos, ¿no? Esos como que han sido parte de los retos con los que yo me he enfrentado. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Ana Claudia Nepote que dice, considero que la promoción para una mayor participación de mujeres en la ciencia y en la divulgación en particular ha sido en gran medida labor personal, de colegas, de compañeras y de cierta manera resultado de una sororidad. Desde su perspectiva, ¿qué hacen las instituciones u organizaciones para fomentar con igual impulso que haya condiciones favorables para el desarrollo de las mujeres divulgadoras de ciencia? Bueno, antes que nada, mandarle un gran abrazo a Ana Claudia, que es una excelente divulgadora y una queridísima amiga de todas nosotras. Creo que tienes razón, que ha habido un esfuerzo muy personal en el tema de la divulgación, efectivamente, y las instituciones poco a poco han ido tomando
un rol más proactivo, ¿no? Simplemente eso nos lo puede explicar mejor Gaby, pero en el momento que los institutos deciden tener una unidad de comunicación pública de la ciencia, es un paso muy importante de una actitud diferente de la universidad hacia el tema de la divulgación de la ciencia. Ahora, tienes que ver que le preguntaron una vez a Gandhi quién era el último lugar en el escalafón de la India, y él se refirió a la casta más baja. Alguien le dijo, pues es Perenganito de la casta inferior, y dijo Gandhi, no, el último es la esposa de Perenganito. O sea, en todos los niveles hay dos, el hombre y la mujer. O sea, hay un nivel de algo y luego además dentro del nivel está el hombre y la mujer siempre queda por abajo, ¿no? Entonces, el tema de la lucha por un reconocimiento de la divulgación no es solamente femenino, es un tema de lucha profesional, de que se le dé un peso mayor como profesión, se le dé un respeto mayor. Ha habido una gran campaña de los investigadores para conseguir que en las evaluaciones su trabajo de divulgación sea más reconocido. Entonces, sí ha habido avances, yo creo que ha habido avances muy importantes, sobre todo a través de los diferentes posgrados, del reconocimiento en los posgrados de la disciplina, pero sigue habiendo un rezago, y creo que tiene mucho que ver con que es muy fácil decir que eres divulgador. No es cierto, porque ser un buen divulgador requiere una enorme profesionalización, pero es muy fácil decir que sí lo eres, ¿no? Por ejemplo, nadie es un cirujano del cerebro aficionado. A nadie se le ocurre, denme un bisturí y pásenme un cerebro. Digo, a nadie se le ocurre hacer eso. La gente que se dedica a eso estudia 800,000 años para hacerlo, ¿no? En cambio, hacer divulgación, muchas veces la gente piensa que es muy sencillo y no es así. La divulgación requiere una calidad, requiere un entrenamiento, requiere un profesionalismo, y es ahí donde está la batalla principal y donde las instituciones creo que sí están cambiando de actitud hacia esta área multidisciplinaria. Muchas gracias, Julia. ¿Alguien más? Sí, yo quería agregar a lo que dijo Julia. Efectivamente, cuando uno llega, bueno, yo fui la primera divulgadora que hubo en ciencias nucleares, digamos, profesional. Y siempre al principio era como, bueno, pues ella como que, ¿qué hace, no? Era matemática, pero no era física, o no tenía doctorado en el área. Entonces, al principio fue muy difícil. Después la gente pues se dio cuenta que sí era una actividad profesional, que no era nada más una cosa de hobby, que uno se tiene que preparar mucho. Y bueno, una de las razones por las que yo quería tener el doctorado era, bueno, ok, si en la academia se necesitan títulos para tener cierto reconocimiento, pues voy a tener mi título, y bueno, lo obtuve. Pero bueno, respecto a la pregunta de Ana Claudia, que también le mando muchos saludos, yo creo que todavía nos falta un camino fuerte por recorrer, porque desde luego las mujeres en la divulgación de la ciencia, pues cuando yo empecé al principio, pues era soltera. Bueno, primero estaba casada, luego era soltera, luego, pues en ese momento tenía como mucha libertad, mucho tiempo para hacer un trabajo que a veces es agotador, que son 12 horas cuando estás en un festival y hay eventos en las noches y miles de cosas, ¿no? Cuando tuve a mi bebé, el instituto me apoyó mucho durante el embarazo, y después la parte difícil es reincorporarte con un bebé, porque tienes muchas cosas que hacer, sobre todo eventos, estar de manera presencial en muchas cosas, y entonces es complicado como mamá compaginar eso con ser una divulgadora, digamos, a gran escala, ¿no? Por ejemplo, los viajes eran algo que yo ya no podía hacer fácilmente. Entonces, yo creo que no solamente en términos de la divulgación, sino también de las mujeres científicas, las instituciones pues tienen que tomar conciencia de que hay ciertas cosas en las que tienen que apoyar muchísimo a las mujeres. Porque durante el tiempo que yo fui mamá, pues también hubo muchos hombres que fueron papás y que sin embargo no se movieron un centímetro de sus oficinas, ¿no? O sea, las mamás estaban cuidando a los bebés. Entonces, eso es algo en lo que tenemos que tomar conciencia, eso y bueno, varias otras cosas, pero sí creo que las instituciones tienen que ver esto. Yo estoy en grupos en internet de mamás científicas donde muchas dicen es que estoy agotada, es que ahora en la pandemia tengo que trabajar muchas horas y además cuidar al bebé, que es algo que yo también hago.
Y entonces, bueno, esto es algo que tenemos que trabajar como sociedad, que haya cambios, que el edificio de la ciencia sea un edificio que esté pensado para las mujeres también. Por suerte, ahora tenemos muchas directoras mujeres y yo creo que esto empezará a cambiar. Hoy en la tarde habrá un panel, creo que tú también vas a estar, Julia, de directoras, no sé, van a estar varias directoras de la UNAM, en particular el Instituto de Ciencias Nucleares ya tiene una directora, la Facultad de Ciencias, el Instituto de Física, y yo creo que ellas van a impulsar cambios para que las mujeres estén en un ambiente más propicio para el trabajo. Sí, yo Muchas quisiera gracias. agregar también Adelante. que estoy de acuerdo. O sea, no creo que sea una situación exclusiva de la divulgación o de la ciencia. Creo que tiene que ver con esta pues, desigualdad que vivimos las mujeres en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que se están dando pasos, no de a gratis, sino por la presión que en particular las jóvenes están ejerciendo hoy en día para que esto cambie. Pues la creación dentro de la UNAM de esta nueva dirección o subsecretaría, o no sé cómo se llama, pero bueno. Coordinación. Esta coordinación, ¿no? En donde tenemos que compatibilizar un poco la vida laboral con la vida en general, ¿no? Que eso tiene que ver con el capitalismo. Entonces, como que los cambios son muy radicales lo que tenemos que hacer y no creo que todos estemos conscientes de eso, ¿no? Porque es la explotación y es el solo valorar la productividad, el solo valorar que cada vez más y más y más. Entonces, si no hacemos un cambio radical en donde pensemos cuáles son los valores y cuáles son las metas que debemos tener, pues creo que no va a cambiar la situación de la mujer. Y dentro de todo, hacer ciencia es una labor que todavía se puede compatibilizar con la maternidad. Hay otras labores que son mucho más difíciles, ¿no? Entonces, pues también eso, yo siempre les digo a mis estudiantes que si se puede, ¿no? O sea, yo tengo 2 hijos y la he llevado bastante bien, y veo que hay gente, amigas mías, que son abogadas o que son economistas y que es mucho más difícil, ¿no? O sea, o que casi no ven a los hijos, etcétera, ¿no? Que tienen que dejar el cuidado de sus hijos en otras mujeres, ¿no? Entonces, como que creo que tiene que ser un cambio que venga no solamente para la ciencia o para la divulgación, sino un cambio generalizado en nuestra sociedad. Muchas gracias, totalmente de acuerdo con ustedes. Raquel Matías, Ana Arcos, felicidades, son una inspiración. Araceli Torres, felicitaciones, es un placer escucharlas. Blomor y L, 3 mujeres que inspiran, gracias. Y Diego Piña pregunta, ¿cómo impulsar la ciencia a los adolescentes de nuestra actualidad inmersos en las redes sociales? Bueno, lo que tiene que hacer la divulgación de la ciencia es aprovechar los nuevos medios para utilizarlos correctamente. El tema del medio en que se hace la divulgación es fundamental, ya lo mencionaron ustedes, y creo que hay que aprovechar las redes para hacer buena divulgación. Yo creo que la clave está en cómo hacer para transmitir digamos, el pensamiento crítico de la ciencia para no caer en noticias falsas. O sea, no puedes ir contra la tecnología de la época, ¿no? Yo una vez leí un artículo sobre cuando salieron los trenes, salieron toda una serie de artículos diciendo que esa velocidad iba a matar a la gente. O sea, cada vez que hay un cambio tecnológico nos cuesta mucho trabajo adaptarnos al cambio. Desaparecer el Internet pues no tiene ningún sentido, llegó para quedarse. Lo que hay que hacer es conseguir que sea correcto, que sea justo, que no se use como un tema de violencia, porque la verdad es que aquí hemos hablado todo de ciencia, de divulgación de la ciencia, pero nada de esto es posible en un ambiente de violencia o en un ambiente de acoso. Estamos hablando siempre dando por hecho que todo ha estado bien, que no ha habido ninguna situación difícil, pero sabemos que en la realidad eso sucede, ¿no? Y justamente ese es el gran peligro de las redes, que se utilicen de esa manera, ¿no? Entonces, tienen que ser, número uno, tiene que ser reglamentado, tiene que haber un control de que no sean utilizadas para el mal, digamos, pero desde el punto de vista de la divulgación, lo que hay que hacer es aprender a usarlas para hacer buena divulgación de la ciencia. Excelente. ¿Alguien más? ¿O les paso la siguiente pregunta? No, yo quería recordar sobre lo que dijo Julia. Efectivamente, como dice Julia, muchas veces se habla de qué barbaridad, los jóvenes están pasando mucho tiempo en las pantallas. Eso es cierto, pero por otro lado, yo soy una mamá geek
y me gusta pensar que mi hija va a aprender a usar la tecnología actual porque es lo que va a necesitar en el futuro. No hay de otra. O sea, esa es la realidad. Y me encanta verla, por ejemplo, enseñándole a su abuelo a usar la tablet y el celular. Yo creo que lo importante con los niños y los jóvenes es irles hablando de la ciencia en paralelo con lo que van viendo en otros ámbitos, acercarlos de muchas maneras, como dice Julia, fomentar el pensamiento crítico, que es súper importante, sobre todo en esta época. Y bueno, los jóvenes son gente que está ávida de cosas nuevas. Cuando uno les cuenta sobre un experimento fabuloso, sobre vamos a ver las estrellas, vamos a platicar sobre el universo, los viajes en el tiempo, desde la física, por ejemplo, la búsqueda de vida en otros planetas, o sea, con temas que sean muy atractivos para ellos, se van adentrando. Y entonces es muy interesante ver que ellos piden más. Lo que yo creo es que hay que acercarle a los niños y las jóvenes la ciencia y ellos van a hacer el resto, van a absorberla y van a abocarse a eso. Sí, yo ahondando un poco en eso, yo creo que no hay falta de información hoy en día, ¿no? El problema es enseñarlos a que puedan distinguir qué información es fidedigna y cuál no, ¿no? O sea, distinguir qué información es de una buena fuente y además que tengan la capacidad crítica de procesarla, ¿no? Yo creo que hacia allá tendrían que ir nuestros esfuerzos porque yo estoy impresionada de la cantidad de cosas que mis hijos aprenden en el internet sin que yo me entere, ¿no? Es impresionante y bueno, discutimos mucho, bueno, pero ¿dónde lo viste? ¿Crees que es correcto, que no es correcto? Entonces, como que ahí es la parte que creo que debemos desarrollar más como divulgadores y los profesores, ¿no? También como que creo que esa parte, pues falta como que los profesores desarrollen esas habilidades para que puedan transmitir a los estudiantes cómo discernir en que la información es correcta o no es correcta, ¿no? Y también ellos, cuáles son las fuentes que están utilizando hoy en día, ¿no? Sobre todo en esta época de pandemia y en donde todos tienen que ser a la distancia. Muchas gracias. Muy enriquecedor todo lo que nos dicen. Raquel Matías pregunta, ¿cómo se sienten ahora que el papel de la mujer en la ciencia está más reconocido? ¿O falta mucho más? Pues la verdad es que nos sentimos bien, ¿no? Sí, no, sí, a mí me encanta cómo cada vez hay más mujeres en puestos directivos, porque hay que reconocer que hace mucho tiempo que las mujeres como estudiantes están alcanzando la paridad. Es cuando empiezan los puestos de poder, donde la paridad empieza a desaparecer rápidamente, ¿no? Y el hecho de que eso se esté abriendo y de que haya cada vez más mujeres participando en puestos de decisión me parece muy importante, porque además la diversidad enriquece, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes visiones. Escuché el otro día en una plática cómo en la pandemia, por un lado, efectivamente las mujeres sí son las más afectadas en la presión de la casa, ¿no? Inclusive se está buscando que en la evaluación de del trabajo se tome esto en cuenta, porque las mujeres están claramente publicando menos y los hombres, no lo van a creer, publicando más. Porque bueno, ya no tienen que ir a reuniones, están en la casa escribiendo mientras la mujer hace todo lo que tiene que, todo el servicio que se tiene que dar. Entonces, ese es un factor. Otro factor importante es que las mujeres están muy metidas en el tema de salud. La mayoría de las enfermeras son mujeres, muchísimas de los médicos son mujeres. Hace mucho que, inclusive en el SNI, es 50-50 el número de hombres y mujeres en el tema de salud. Entonces, las mujeres están en la primera línea de la lucha contra la pandemia. Y luego otra cosa que ha sido espectacular es que si ustedes ven el número de países que son gobernados por mujeres, no son tantos, son muy poquitos. Y son los que mejor han lidiado con la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, no necesariamente porque seas mujer ya tienes un buen criterio, pero tienes una forma diferente de ver las cosas porque eso es lo que trae, es decir, somos iguales en derechos sin duda, pero sí traemos paquetería diferente y le damos prioridad a cosas distintas. Entonces, la verdad es que yo sí creo que es la mejor época de la mujer en el planeta de todo el pasado. Sin embargo, también creo que falta mucho por recorrer. Yo estoy de acuerdo, sí, la diferencia de cuando yo era estudiante ahora es abismal.
Ahora ya hay un reconocimiento y hay muchas mujeres en áreas científicas. Todavía falta mucho, desde luego. En el instituto donde yo trabajo somos alrededor de 20% académicas mujeres. Y bueno, una cosa que me parece importante es que tenemos que llevar las historias de las mujeres científicas a los libros de texto, a la escuela. Porque todos hemos aprendido y todos la ciencia a partir de las teorías de Newton y de Galileo y de Einstein. Bueno, ¿y dónde están Ada Byron y Jocelyn Bell y Rosalind Franklin? Necesitamos que la gente esté enterada de las grandes cosas que han hecho las mujeres en la ciencia, y creo que esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos en esto, entre muchísimas otras, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar por crear roles femeninos en muchos ámbitos. Sí, yo no tengo nada más que añadir, creo que ya dije. Muchas gracias a todas. Y tenemos otra siguiente pregunta de Hanna Escalona. Yo me encuentro en el bachillerato y me interesa muchísimo adentrarme a la ciencia. Quiero aportar algo a la humanidad. ¿Qué consejo me darían? Postdata. Verlas me inspira. Wow, gracias, Hanna. Por eso las invitamos. Bueno, yo creo que, pues, piensa qué parte de la ciencia te gusta más y métele toda tu energía a eso. Yo creo que no hay nada que sea imposible. Si tú estás decidida a estudiar alguna carrera, lo vas a lograr. Es cosa de que tú quieras hacerlo. Y lo que sí sería importante es que compares diferentes opciones que puedas tener para seguir tu carrera científica, ¿no? Y si no tienes profesores en tu bachillerato que te puedan ayudar a eso, pues hay mucha información en internet, o incluso nos puedes escribir un correo electrónico si quisieras. La página de la UNAM tiene todas las facultades, está la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química, etcétera. Entonces yo creo que el límite es el cielo, así que tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando trabajes, ¿no? Hay que trabajar por ello, eso sí. Yo quiero contar una historia rapidísimo. Es la historia de una mujer que llegó a la Universidad de Cambridge sintiendo que estaba muy feliz de haber llegado ahí a estudiar astronomía, astrofísica, pero que no era suficientemente buena, que probablemente la habían aceptado por un error, pero que ella le iba a echar todas las ganas para seguir ahí y demostrar que sí pertenecía a ese lugar. Su asesor, que era un señor que se llamaba Anthony Hughes, le pidió que viera, que revisara las señales que estaba obteniendo un radiotelescopio, y ella encontró una señal muy regular. Al principio pensó que se trataba de nanitos verdes, y después se dio cuenta que era un nuevo tipo de estrellas que se llamaban pulsares. Y le dijo al asesor, el asesor no le creyó, finalmente se dieron cuenta que era un descubrimiento real, y ella, bueno, hubo un boom mediático, y años después le dieron el premio Nobel al asesor por ese descubrimiento. Se trata de Jocelyn Bell Burnell, una de mis heroínas personales que pude conocer en persona hace un par de años, y una de las cosas que ella dijo fue que ella sentía que pues era un error que lo hubieran aceptado. Siempre pensó que no era suficientemente buena para la ciencia, y es una de las mujeres más inteligentes que yo creo que han existido. Entonces, el consejo de ella es: ustedes piensan que pueden hacerlo y lo van a hacer. Las mujeres somos súper inteligentes, podemos hacer lo que se nos antoje, lo que se nos ponga enfrente, y hay que estar seguras de nosotras mismas. De hecho, hace poco le dieron otro premio a Jocelyn Bell, de Breakthrough Prize, y ella era una cantidad enorme de dinero, y ella lo dedicó a hacer becas para impulsar a las mujeres jóvenes en la ciencia. Entonces creo que es muy importante pensar que podemos hacer las cosas, nunca darnos por vencidas, no decir no soy suficientemente lista para esto, sino hacerlo, y hacerlo con todas las ganas. Muchas gracias. Bueno, seguimos con otra pregunta. Les manda saludos Karen DS, Lupita Ángeles. Sin duda me sorprendió cada una de sus anécdotas. Y tenemos aquí a Saraí CR. Dice: hola, mi nombre es Saré. Tengo 8 años y me gustaría saber qué puedo hacer para poder aprender matemáticas, así como la doctora Gabriela. Estoy muy emocionada de escuchar sus historias y quiero ser como ustedes.
Gaby, ¿qué le contesta? Pues si quieres ser matemática, pues entrar a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde se da una carrera fabulosa de matemáticas y seguir por el área que más le guste. Hay muchos otros lugares donde se estudia matemáticas, pero pues donde estuve yo fue un lugar maravilloso, súper estimulante, donde tuve maestros fantásticos que hasta la fecha son mis amigos y donde encontré cosas que jamás me había imaginado que podían existir. Entonces, pues eso, estudiar mucho, hacer el examen de admisión, entrar a la Facultad de Ciencias y pues divertirte mucho y disfrutarlo. A mí me gustaría comentar que el tema de matemáticas, bueno, primero felicitarte, porque la verdad es que, y agradecerte que nos estés escuchando y bueno, verdaderamente es un honor para nosotras que estés ahí, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que matemáticas es muchas veces el parteaguas, porque hay toda esta leyenda de que solamente si eres muy listo puedes hacer matemáticas, y la realidad es que matemáticas requiere un pensamiento lógico que, por supuesto, que la gente puede adquirir si aprende a hacer matemáticas, aunque desde luego hay gente que tiene más habilidades, pero las puedes tú construir. En realidad creo que los consejos que ustedes han dado de no tener miedo, de que sí se puede, de que echarle ganas, por supuesto que funcionan. Es muy importante que te guste, porque le echas todas las ganas a lo que te gusta, ¿no? Lo que te gusta es lo que despierta la motivación. Pero mi experiencia es que todos los niños nacen científicos en realidad. Y simplemente con el tiempo algunos dejan de serlo, pero cuando los niños nacen, todos cuando son pequeños, todo lo quieren saber, todo lo preguntan, de todo están interesados, y ahí sí hay una labor muy importante de todos nosotros de fomentar esa curiosidad en lugar de decirle ya no me andes preguntando tanta cosa, y ahí la clave es aprender a decir no sé, porque muchas veces los papás quedan intimidados ante preguntas de los niños que son preguntas de premio Nobel. Y claro, no saben, no saben la respuesta. Entonces hay que tener, eso culturalmente nos cuesta mucho trabajo porque al mexicano no le gusta decir no sé. Ustedes saben que, porque sienten que es de mala educación. Ustedes le preguntan a alguien en la calle dónde está la calle Perenganito y los manda donde sea, con tal de no decir no sé, porque sienten que es una descortesía decir no sé dónde está la calle Perenganita. Entonces, hay que aprender a, cuando no sepas una respuesta, buscas la ayuda y la asesoría. Entonces tú no te preguntes, no te preocupes cuando tú preguntes y alguien no te pueda contestar, ya habrá lugar donde encontrar la respuesta. Muchas gracias, doctoras. Tengo otra pregunta de Iván Ortiz, que dice, buenos días, una pregunta para Gabriela Frías y Héctor Valde Gortari. ¿Qué dificultades han tenido que pasar en su trayectoria como divulgadoras por el simple hecho de ser mujeres? Y ahí la quiero juntar esta pregunta con una de Ana Sofía Lucas, que es, ¿hubo algunas personas que no creyeron en ustedes o dudaron de ustedes solo por ser mujeres? Y esa está abierta para todas. Adelante, ¿quién quiere iniciar con estas preguntas que creo que están relacionadas? Pues mira, yo podría decirte que la verdad es que la ventaja de mi nombre es que nadie sabe si soy hombre, mujer o queer, ¿no? Entonces, en términos de la divulgación escrita, siempre piensan que soy hombre en realidad. Entonces, la verdad, en términos de divulgación, yo no he sentido ninguna discriminación en ese sentido. Alguna vez que he dado pláticas o así, pues sí he recibido comentarios machistas, ¿no? O comentarios como inapropiados, pero realmente no, nada que considere que sea digno de mencionarse, ¿no? Entonces, no, la verdad yo no he vivido eso. Bueno, yo sí he encontrado algunas cosas. Cuando estaba dedicada solo a las matemáticas, cuando hice mi maestría en Inglaterra, yo era la única mujer en la maestría en matemáticas. Entonces eso era una cosa un poco extraña. Incluso en esa época, poco después me casé y me preguntaban que si iba a dejar las matemáticas porque me iba a casar, cosas así, ¿no? Después, como divulgadora de la ciencia, me he metido mucho al área de física, sobre todo de física de altas energías, porque el Instituto de Ciencias Nucleares está muy activo en esos proyectos. Y pues muchas veces era el tema de ser la única mujer en algún viaje donde eran puros científicos hombres. Y desde luego de pronto había comentarios machistas, etcétera, pero pues también era como raro estar subida en una montaña con 10 señores que no conocía, cosas así, ¿no?
Entonces eso, alguna vez una oceanógrafa me comentó algo parecido de las oceanógrafas que van en un buque por muchos días en el mar cuando la tripulación es masculina, es como raro, ¿no? De la gente que no creyera en mí, sí hubo un montón, pero sobre todo no por ser divulgadora, sino por estarme moviendo de áreas. O sea, yo empecé con matemáticas, luego seguí con letras, luego con filosofía y luego brinco de una cosa u otra y entonces vuelvo loca a la gente y me dicen, siempre el comentario es, ay, pero nunca vas a conseguir trabajo así. Hasta hace poco tiempo, esto de la interdisciplina, la transdisciplina se volvió algo así muy, muy cool, ¿no? Ay, es que trabaja en interdisciplina. Pero por muchos años veían mi CV y decían, bueno, pero es que esta mujer, ¿qué hace? ¿No? Entonces eso, pues sí, me trajo muchísimos comentarios negativos de gente que pensaba que debía seguir una sola línea en la academia, pero eso, por suerte, ya se ha acabado en los últimos años y en lugar de ser una cosa en contra, se ha vuelto una cosa en favor. Bueno, comentar sobre si he tenido alguna dificultad, si sigo descalificada por ser mujer. Profesionalmente, la verdad es que no. Yo estudié siempre en grupos donde la mayoría eran hombres y trabajaba con ellos y muchos han sido y son excelentes amigos. Donde sí he tenido más dificultades es en puestos directivos, porque muchos hombres toman muy mal que les dé órdenes una mujer. Y eso evidentemente genera una fricción y requiere un cierto trabajo, pues como decía que en algún momento yo diría que sociológico y psicológico para... Sin embargo, son retos que yo siento que logré superar, sobre todo con un estilo personal, porque yo no tengo un estilo autoritario, sino tengo un estilo construido de una manera diferente, que muchas veces logró conquistar el respeto de mis colegas. Por ejemplo, pues yo tenía una excelente relación con el sindicato, lo cual no es, y la sigo teniendo todavía con gente que trabajaba conmigo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, pero no están acostumbrados a directoras mujeres. Esto es una nueva forma de tener una relación, ¿no? Y como anécdota contaré un elogio que recibí de un colaborador una vez que dejé una dirección porque terminó mi periodo y me dijo, yo nunca había tenido una directora mujer y ahora que la he tenido, quiero decir que prefiero a las mujeres directoras. Bueno, una vez dicho eso, creo que en los puestos de dirección sí hay mucha dificultad, mucha más dificultad para las mujeres. Muchas gracias, Julia. Ahora Vivi Bouchain nos dice, hola, felicidades, soy bióloga y les comparto que mi interés actual es la inclusión y la divulgación científica en lengua de señas mexicana. ¿A quién me recomiendan dirigirme? Yo tengo entendido que hay un instituto que, bueno, déjame que me remita al tema de Universum. En la época en que yo dirigía la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, se hizo toda una campaña para que el museo fuera incluyente. Por ejemplo, se pusieron todas las cédulas también en braille, aunque luego me enteré que el braille no es muy común, porque el braille es como el acento en los idiomas, lo tienes que aprender muy chico. Si te quedas ciego después de una cierta edad, tus dedos ya no adquieren la facilidad para distinguir. En fin, es una cosa compleja, pero se pusieron todas las cédulas también en braille para que... Y luego se hicieron toda una serie de grupos y se capacitó a un grupo de anfitriones, que así se llaman los estudiantes que reciben a las visitas en Universum, para poder recibir con lenguaje de señas mexicano, que de hecho ahí aprendí que inclusive una cosa muy interesante es que cuando cambias de idioma en señas, puedes tener acento. Igual que tienes acento cuando hablas inglés, puedes tener un pequeño acento como mueves la mano. Es maravilloso, es todo un mundo. Y era una escuela la que daba los cursos de capacitación. Existe una escuela dedicada a esto. Déjame que busque esa información y se la mando a Carla para que te la haga llegar. Pero sí Claro existe. que sí. Es todo un movimiento y me da mucho gusto que lo toques porque justamente todo el tema de la divulgación de la ciencia es que sea incluyente. Y si estás de alguna manera no considerando todas las diferentes formas que tenemos los seres humanos, pues deja de ser incluyente. Entonces es un punto muy, muy importante. Voy a buscar esa información y se la mando a Carla.
Sí, todo lo que nos manden, todas las dudas, todas las preguntas, se las pasaremos a nuestros ponentes para que nos ayuden a responderlas y seguir en contacto, ¿no? No se preocupen. Yo tengo una experiencia con una Adelante. alumna de la maestría en educación media superior. Ella hizo justamente ella tenía esta misma, digamos, bueno, quería atender esta misma problemática y entonces desarrolló toda una secuencia didáctica para enseñar algunos temas de biología, en particular que tienen que ver con la célula, utilizando la lengua de señas, ¿no? En un colegio de Monterrey. Entonces también te puedo hacer llegar la tesis a Carla para que la puedas ver. Todavía no la defiende, pero está por hacerlo. Okay. Muchas gracias. Dicen acá, hola, Car, qué gusto verte. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Te tengo una niña de 7 años, dice Monsemar. Soy de formación humanista. ¿Qué sugerencias me pueden dar para que se interese en la ciencia? No es que no tenga interés, pero siento que me faltan conocimientos y herramientas. Gracias. Julia. No, Gaby, adelante, adelante. Bueno, yo le quiero recomendar que se acerque a los institutos, al Museo de Ciencias, a la UNAM, a la Facultad de Ciencias, porque hoy en día hay una enorme variedad, hay muchísima oferta de actividades, de talleres, de eventos para niñas y niños que quieran acercarse a la ciencia. Desde luego está el programa Adopta un Talento, Pauta, en el que yo también he estado cerca, en el que se impulsan niños talentosos para la ciencia. Y más en el día a día, bueno, mi hija es más chiquita, tiene 4 años, pero una cosa que yo hago todo el tiempo es, uno, contarle historias de mujeres científicas, porque ahora hay cuentos sobre mujeres científicas, los encuentran en internet. Entonces, un día es la historia de, no sé, Jane Goodall, otro día es la historia de Ada Byron. Hay en internet sitios como The Dad Lab y muchos otros, y también hay sitios en Universum donde hay videos con experimentos científicos para niños. Entonces uno puede hacer cosas muy simples con bicarbonato, con colorante vegetal, con maicena, que emocionan muchísimo a los niños. Y bueno, pues uno puede también leer divulgación y contarles las cosas. Hay muchas maneras de acercarlos y una de las maneras es acercándose a uno mismo y después involucrándonos en esto. Yo iba justamente a mencionar a Pauta, programa Adopta un Talento, que hoy en la tarde tiene toda la tarde dedicada a actividades para niñas y niños por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Lo puedes encontrar en internet, simplemente creo es www.pauta. Bueno, lo voy a escribir en el chat para que seguro les llegue. Y ahí puedes ver ejemplos, también en la página vienen talleres y hay mucho material muy bueno. Efectivamente, hay muy buenos libros, hay muchos juegos didácticos. Es realmente un tema de seleccionar adecuadamente, pero finalmente lo que importa no es tanto lo que tú sabes, sino tu actitud. El que tú estés interesada y abierta, eso es lo importante. Eso es lo que hace que alguien se interese en la ciencia. La otra cosa que quisiera recomendar es que los dejen jugar en la tierra, en el jardín, que se ensucien, porque yo creo que, como decía Julia, todos los niños y niñas nacen siendo científicos de naturaleza y las mamás y los papás y los maestros nos encargamos de ir cortando esa vocación, lo cual es muy triste, ¿no? En particular con los insectos, que es lo que a mí me interesa. Los papás y mamás tenemos miedo de los bichos y entonces, ay, no toques, ay, te va a picar, ay, no sé qué, ¿no? Cuando la mayoría de los bichos no hacen nada, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante dejarlos experimentar. Obviamente hay que supervisarlos y enseñarles qué es una viuda negra, ¿no? No puedes tocar una viuda negra, etcétera. Pero realmente es como estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que nos permite plantearnos un montón de preguntas y tener como esta mente del investigador con la que todos nacemos. Yo también sugiero eso. Y no pasa nada, después los metes a la tina y se lava y ya, a la regadera y listo. Muchas gracias. Maestra Eck, le preguntan a usted, Ingrid y Yadi Pérez. Soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología. Creo que la sociedad debería interesarse más en cuidar el planeta a través de la ciencia. ¿Usted qué piensa?
Sí, sin duda. Yo creo que, como todos sabemos, el planeta está en crisis y bueno, más allá de estar deprimidos porque el planeta está en crisis, pues tenemos que pensar cómo nuestras acciones cotidianas están impactando el planeta, ¿no? Y qué podemos hacer todos para cuidarlo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, el típico de reciclar o utilizar cosas que no sean tan contaminantes es importante, pero también, pues, conservar los pocos bosques que nos quedan, ¿no? Y no exterminar a todos los insectos que viven a nuestro alrededor. Eso es muy importante. Antes, insisto tanto en los insectos, pero es que antes pensábamos que los insectos nunca se iban a acabar, ¿no? Y tristemente hoy sabemos que también están en peligro. Las últimas investigaciones nos dicen que realmente también las poblaciones de insectos se están acabando, ¿no? Y digo, el ejemplo típico son las abejas. Necesitamos a las abejas para que polonicen nuestros cultivos, pero también necesitamos a las avispas que se coman las plagas. También necesitamos a los otros bichos que regulan a los mosquitos, ¿no? Entonces, el problema es que estamos rompiendo con todas las cadenas tróficas que hay en los ecosistemas, ¿no? Entonces, sí, sin duda, la sociedad en general tendríamos que involucrarnos en la conservación de este maravilloso planeta azul en el que vivimos, ¿no? O sea, somos privilegiados de vivir aquí, entonces pues nos toca también cuidarlo. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, no creo que la batalla esté perdida. Muchas gracias. Augusto Ori Bioluminiscente dice, hola, las felicito por su gran labor. Yo soy biólogo, me gustaría empezar a sembrar el gusto por la ciencia en mi sobrina de 5 años. ¿Qué me pueden recomendar para lograrlo? Creo que ya contestaron esa un poco anteriormente. Voy a pasar a otra, pero si da tiempo regresamos a esta para más consejos. Y dice Marbella Méndez, ¿de qué murió Marie Curie? Porque ahí nos dijo que había algo, ¿no? Marie Curie se murió de cáncer por la radiación brutal que tenía, de toda la radiactividad con la que estuvo trabajando sin tener cuidado con su persona. Sí, efectivamente, tenía guardada los elementos radiactivos en la mesilla de noche, los metía en la bolsa de su bata. Inclusive hay cuadernos de María Curie que todavía ahora tienen que estar protegidos con plomo por la cantidad de radiactividad que tienen. Claro, es que era el inicio de la investigación y no se sabía. Ahora déjenme que retome el libro que comentó Eck, que es buenísimo, La ridícula idea de no volver a verte. En realidad se refiere a una época de la vida de María Curie en la que su marido muere en un accidente. Porque sí es un tema importante mencionar que en realidad la ciencia es un trabajo de equipo y por supuesto muchas de las colaboraciones entre hombres y mujeres han sido exitosísimas cuando han sido justas. Y en el caso de Pierre Curie, a él lo llaman para ofrecerle el premio Nobel y él dice, solamente lo acepto si también se lo dan a María Curie. Cosa que no hicieron todos, como bien comentaba Gaby en algunos ejemplos. Entonces Pierre exige eso y entonces se lo dan a él, a Marie Curie y a Becquerel, porque hay que tener en cuenta que el premio Nobel solo se le puede dar a 3 personas. Y bueno, pues en el caso de ellos alcanzó perfecto. En el caso del ADN fue un poco más complicado, pero además esta mujer, Franklin, desafortunadamente muere muy joven y ya había muerto cuando se da el premio Nobel. Pero bueno, de todas maneras faltó ahí un reconocimiento. Entonces, Pierre Curie muere en un accidente y en este libro maravilloso ella habla de su trabajo, ¿no? De su pasión por la ciencia y del amor por Pierre Curie, porque finalmente la vida es una combinación de todo, ¿no? Desde luego hacer ciencia es muy importante, pero hacer vida también lo es, ¿no? Todo va unido en un paquete. Sí, es un gran libro que estoy de acuerdo contigo, que yo también recomendaría. Inclusive el tema del libro es que los 2 grandes momentos de la vida son el nacimiento y la muerte, ¿no? Y son las 2 fechas que marcan y definen lo que sucede. Así que sí, muy recomendable. Pero sí murió efectivamente de efectos de la radiación de leucemia. Muchas gracias, maestra. Mariana Rendón, retos como mujeres. ¿Un reto como mujer? Nada más nos dice eso. Le pediría a Mariana si nos puede mandar la pregunta completa o si es retos como mujeres en su vida personal o algo así. Les mandan saludos desde Honduras, Larisa Sandoval, Lupita Servín, Elvia Gallegos, Dani Garduño. Pienso que muchas veces la ética con la religión frenan mucho el avance y la evolución de la ciencia. Y Melanie Álvarez Valdés dice, ¿cuáles serían sus recomendaciones para aquellas personas que tal vez no tienen o han tenido un entorno rodeado de ciencia como algo lejano, pero desean aprender ciencia y hacer ciencia?
Pues en cierta forma lo hemos comentado, porque hay que recurrir a diferentes instituciones, hay cursos, hay diplomados, hay información muy confiable. Todo lo que tienen que hacer es que tener cuidado de dónde viene la información, pero también Internet provee de mucha información. O sea, no es como en la Edad Media, que para poder tener acceso a un libro tenías que ser fraile o monja, porque estaba todo recluido en algún lugar. Ahora la información está al alcance de absolutamente todo el mundo. La cosa es simplemente escoger qué se tiene qué es lo que conviene hacer. Y sí creo que ahí la divulgación de la ciencia puede ayudar mucho, porque hay un montón de revistas y de actividades que hacen los divulgadores que son completamente de acceso a la comunidad. Por ejemplo, yo recomiendo mucho la revista Como Ves y la revista Ciencia de la Facultad, que es una gran revista y que lleva muchísimos años funcionando estupendamente. Entonces, mi primera recomendación sería estas lecturas que son absolutamente confiables, Como Ves y Ciencia. Y, y creo que, por supuesto que la ciencia está al alcance de todos y qué bueno que se tenga ese entusiasmo y se puede lograr. También hay películas muy buenas y series muy buenas, en fin, la cosa es nada más escoger lo adecuado para que no te vayas con algo que sea pseudocientífico y no termines metido en alguna cosa rara, ¿no? Pero fuera de eso, creo que hay mucha información. Perfecto, muchas gracias, maestra Julia. Carol Ojeda dice, es interesante escuchar a cada una de ustedes, son grandes mujeres en la ciencia y su pasión por la divulgación, las admiramos muchísimo. Iván Ortiz, ¿qué recomiendan para combatir la misoginia y las dificultades para las mujeres en las áreas de comunicación o divulgación de la ciencia en la UNAM? Bueno, yo estoy muy contenta con la coordinación de estudios, de investigación y estudios de género, de igualdad de género. Creo que está haciendo una gran labor y bueno, está arrancando, ¿no? Y que creo que se va a notar mucho su efecto en la universidad. Y una de las áreas en las que está incidiendo, que va directo a contestar tu pregunta, es que se está pidiendo que en todas las carreras y que en todos los estudios que la UNAM ofrece, se incluya una materia de perspectiva de género. Y que en todas las comisiones dictaminadoras, en todas las comisiones evaluadoras, en todas las comisiones que toman decisiones en la UNAM, haya una búsqueda de posiciones paritarias, de opiniones repartidas, de diferentes visiones incluidas en la comisión. Creo que la presencia de la coordinación sí va a marcar un hito en la universidad en el cambio de actitud en el tema de misoginia. Yo solo quería agregar que este es un problema, el tema de misoginia y machismo, pues no solamente está en el ámbito de la ciencia, sino en todos los ámbitos. Ahora hay movimientos feministas en todo el mundo que están tratando de combatir eso y creo que pues es cosa de que todas y todos aprendamos sobre estas cosas, sobre las cuestiones de género, sobre otras maneras de relacionarnos. Digamos, a mí me ha tocado, como ya habíamos hablado, ¿no? Comentarios machistas, completamente fuera de lugar en ámbitos laborales. Bueno, pues hay que empezar a combatir, a marcar, oye, esto no está bien, esto no es algo adecuado en estos ámbitos. O sea, tenemos que cambiar las dinámicas diarias en muchos aspectos de la vida. Y creo que no solamente en la ciencia, sino en todo. Sí, Perdón, me faltó decir una cosa muy importante. Carla, tú estás en la Comisión de Género. Así El es. hecho de que cada institución en la UNAM ahora tiene una comisión de género. Yo estoy en la comisión de género de mi instituto. Es decir, las comisiones de género más la coordinación de igualdad de género sí marca una diferencia muy grande en la vida institucional. Perdón, nada más quise incluirte, Carla, porque justamente la comisión de género está organizando esto. Muchísimas gracias. Sí, estamos súper emocionados porque realmente, como ustedes dicen, esto es un parteaguas en la universidad, el que ya existe una coordinación, el que se nombren ciertas cosas que antes estaban pues en secreto o que todo el mundo sabíamos, pero no se decían. Es bueno empezar a nombrar las cosas, es bueno que haya presencia de todos, que tengamos las mismas oportunidades, que no se nos relegue solo por tener asociado un sexo o un género. Es muy bueno. Me parece excelente y este tipo de espacios son justamente para ello. Y aquí hago un paréntesis y les quiero decir, justamente porque me la acaban de recordar,
que en la Facultad de Ciencias próximamente estamos a ya nada de estrenar una nueva materia, una asignatura optativa en materia de género, justamente que es para toda todos los estudiantes. Estamos ya, esperemos que el Consejo Técnico lo apruebe, y también un curso de género para profesores, que también está próximo a salir, las cuales pues, nos han llevado mucho tiempo, pero afortunadamente hemos avanzado en este sentido, y pues hacerles la invitación a todos los estudiantes que vamos a tener esta materia que muy probablemente se llame Ciencia, Diversidad e Inclusión. Y son nuevas propuestas y es como un ejemplo de lo que se ha avanzado en este sentido en la Facultad de Ciencias, y no solo en ciencias, en economía, en filosofía, en ciencias políticas, y me da muchísimo gusto pertenecer ahora a esta comisión de equidad. Yo soy la coordinadora de la comisión de la Facultad de Ciencias, y por eso estamos tan emocionados de tenerlas a ustedes, que son un ícono en la divulgación de la ciencia y que además las adoran en las redes, ¿eh? Tengo que decirles que tienen muchísima gente que las sigue y les dice las amísimo. Aquí hay un comentario de alguien que dice las amísimo, eso me dio muchísima curiosidad de ver. Son mis heroínas, Tania Garduño, ella dice las amísimo, gracias por seguirnos inspirando, son las mejores. Vanessa Leal, mujeres como ustedes, qué orgullo y motivación. Lupita Ángeles, son un orgullo. Adriana Delgadillo, saludos en especial a Julia. Lupita Ángeles, felicidades por tanto. Wendy Aro dice ídola, ¿no? Y así tenemos muchísimas cosas. Entonces, le doy la palabra a Ek para que sigamos con esta charla tan buena y tan enriquecedora. Solamente me gustaría recalcar esta parte de que los cursos no solamente deberían ser para los estudiantes, sino también para los profesores y para los investigadores e investigadoras, porque yo creo que ahí es donde está el cuello de botella, ¿no? O sea, estamos cambiando como sociedad y prácticas que antes eran vistas como algo normal, hoy se sabe que son completamente inapropiadas y que no deben de ocurrir, ¿no? Entonces, aunque pareciera sentido común, no lo es. Entonces, por eso yo creo que es fundamental que estos cursos pues sean obligatorios para toda la gente que labora en la UNAM, ¿no? También para el personal administrativo y de intendencia, ¿no? Yo creo que todos tenemos que estar en el mismo paraguas. También en la Inés Morelia, donde yo doy clases, ahí también ya pues las clases de género han sido habituales desde hace varios semestres, y bueno, obviamente no es un camino en línea recta, ¿no? Hay muchas posibilidades de hacia dónde se tiene que abordar, pero yo creo que lo importante es que todos lo discutamos y que se ponga sobre la mesa, y además hay que denunciar. Hay cosas que son inapropiadas y hay cosas que son delito, ¿no? Y entonces esas cuestiones se tienen que marcar y se tienen que sancionar. Entonces ahí también la universidad tiene una responsabilidad muy grande para que sí se sancione a quien se deba sancionar, ¿no? Que se hagan las investigaciones y que se decida, porque eso sí es muy importante para que todos comencemos a cambiar como sociedad y nos demos cuenta de que hay cosas que no están bien y que no las vamos a permitir, ¿no? No solamente que no están bien, sino que no se permiten. Totalmente de acuerdo, es que este es un cambio cultural el que estamos viviendo, y como siempre estos cambios pues tardan años. Eso no quiere decir que no empecemos con algo, y creo que estamos dando estos pasos para llegar a tener una cultura donde incluyamos a todos, y que sea dentro de un ambiente no violento, sobre todo en la universidad, ¿no? Ahí tenemos otra pregunta de José Galaví. Dice, la diferencia numérica entre hombres y mujeres en ciencias es aún más grande en el área físico-matemática. ¿Qué se podría hacer en los diferentes niveles educativos para reducir esta brecha? ¿Los niños y las niñas necesitan estímulos diferentes, o solo es que a las niñas se les suele sesgar fuera de ese ámbito y a ellos no? Sí, efectivamente, es en físico, matemáticas, ingenierías donde sigue habiendo una gran brecha, porque de hecho en biología no es tan grande, en medicina, como ya mencionamos, es prácticamente 50%, y también en sociales y humanidades está muy cerca de la paridad. Es en físico, matemáticas, ingeniería donde hay más diferencia, porque es donde también hay más prejuicios de que no es una cosa femenina, de que no es algo que las niñas tengan que hacer. También en cómputo hay una brecha gigantesca, hay muchos más hombres que hacen ciencia computacional que mujeres. Entonces, sí se requiere de una campaña especial. De ninguna manera es porque los niños y las niñas tengan intereses, son igual de creativos e están igualmente interesados en la ciencia, pero efectivamente sí puede haber
ejemplos que sean más atractivos para unos que para otros, porque sí hay una forma de ver las cosas que puede tener que ver con el sexo. Por ejemplo, leí un artículo que seguro te encantaría, de que los pájaros hembra sí pueden cantar. Ya ves que mucho tiempo se pensó que solamente cantaban los machos y ahora resulta que hay un montón de especies donde las hembras también cantan. ¿Y quién creen ustedes que investigó eso? Pues mujeres ecólogas, porque a los hombres ni siquiera se les había ocurrido. O sea, no era discriminación, sino que daban por hecho, les parecía normal que solo cantaran los machos, ¿no? Entonces, sí hay una visión que puede tener que ver con el sexo y tenemos que estar abiertos a esos. Eso no es discriminación. Es simplemente entender la diversidad, porque también tiene que ver con la etnia, tiene que ver con muchas cosas, con de dónde vienes, ¿no? Por ejemplo, se ha estudiado mucho de eso en los museos. Inclusive el colorido de los equipos es cultural. Hay colores que a ciertos niños les atraen más que a otros. Entonces sí amerita hacer un estudio de intereses culturales, de género, tal, para que seamos todavía más cercanos cuando hacemos ciencia. Pero lo principal para fomentar la participación de las mujeres es no desanimarlas, porque el gran problema es que las desaniman. Les dicen, eso no es para niñas, las niñas. Yo hay un ejemplo que me gusta contar una anécdota. Cuando mi primera nieta era pequeña, mi marido le compró un mecano de esos complicadísimos que arman cosas súper complicadas. Y cuando llegó a la caja a pagarlo, le pidieron el color del moño y él dijo, pues rosa. Porque a todas las niñas, eso no me dejará mentir, les gusta el rosa. Luego pasan al negro, pero empiezan con el rosa. Entonces le dijo la vendedora, oiga, pero no me diga que le está comprando esto a una niña. Y mi marido le contestó, es que yo quiero una nieta ingeniero. Y había un montón de señoras en la cola y todas aplaudieron. Pero bueno, hay un prejuicio ahí tremendo. Entonces, tú puedes estar dirigiendo a tus hijos aún sin darte cuenta, ¿no? Y tienes que estar abierto, no desanimar. Y los maestros lo hacen mucho. Por ejemplo, han puesto cámaras ocultas en las clases y muchos maestros le dan más la palabra a los niños que a las niñas. Y cuando las niñas dudan en una respuesta, rápidamente les dejan de preguntar. O si están levantando la mano una niña y un niño, le dan la palabra al niño. Y no necesariamente lo hacen con mala intención, porque son prejuicios con los que han sido educados, ¿no? Entonces, definitivamente hay que hacer una gran campaña en esas áreas. Tienes toda la razón. Y hay muchos estudios que, sabes, se llaman de STEM por las siglas en inglés, en la búsqueda de esta paridad, y muchas sociedades y academias están haciendo cosas muy interesantes, gremiales me refiero, están haciendo cosas muy interesantes en esa dirección. Ok, muchas gracias, maestra Julia. Me gustaría decir una cosa, Adelante, Carmen, si se puede. adelante. Que si bien en biología, en la carrera de biología, la mayor parte somos mujeres, ¿no? Cuando estudian la licenciatura, en mi época eran 60%, creo que hoy es 70%, pero si te vas al posgrado, ya son solamente la mitad. Y si te vas al postdoc, es como el 25%. Y si te llegas a las investigadoras, es como el 30%. Entonces, o sea, si bien es cierto que a lo mejor no hay un desaliento para ingresar a la carrera, durante la carrera académica sí hay problemas, ¿no? Y que yo creo que tienen que ver con la cuestión de la maternidad y la poca compatibilización entre la vida cotidiana y la ciencia, ¿no? Que de repente, pues los sistemas de evaluación, etcétera, pues no premian esas cosas, o hay una desmotivación, pero sí existe todavía un sesgo hacia allá. No tan marcado como en el área de las ingenierías y las ciencias más duras, pero sí existe, sobre todo en las investigadoras. Muchas gracias. Giovanna Ortiz dice, soy estudiante de ingeniería en biotecnología, perdón. He sabido que los estudiantes pasan por dificultades o momentos de estrés a lo largo de su trayectoria. ¿Qué técnicas recomiendan para seguir estudiando y no perder la pasión por la ciencia? Efectivamente, hay un problema de estrés muy grande, sobre todo en universidades extremadamente competitivas, y también ahora se ha dado un problema de depresión gracias a la pandemia y la obligación de quedarse en casa. Y sí tienes razón, hay que buscar luchar este
ese síntoma de depresión. En realidad la depresión es uno de los problemas principales entre los estudiantes en todas las universidades, ¿no? Entonces creo que no te tendría la respuesta porque es un problema muy complejo, pero es muy importante asumirlo y aceptarlo. Y creo que sí, como maestros, tienes la posibilidad de apoyar, ¿no? Tienes que estar pendiente de tus alumnos, tienes que darte cuenta de cómo se sienten. Por ejemplo, ahora, durante la pandemia, yo he hablado con muchos colegas míos que damos clase como yo, hemos tenido una atención personalizada con cada alumno, hemos buscado a cada alumno, le hemos preguntado cómo te sientes, cómo estás, y a lo mejor en la cotidianidad no lo hacemos tanto. Y yo creo que tenemos que estar como muy atentos a este tipo de síntomas que te puede dar la presión y el estrés. En realidad la vida es muy complicada, pero si tú logras refugiarte en el interés y la pasión de la ciencia, te da una protección porque puedes llegar a ese lugar en el que estás a gusto, que es el lugar del conocimiento, ¿no? Pero de que hay un problema con la presión y con el estrés, sin duda, y que hay una gran responsabilidad de la universidad y de los maestros, también lo creo y hay que compartirla. Yo quiero agregar algo. En la vida académica hay muchos momentos de mucho estrés y yo creo que, como dice Julia, los maestros pueden hacer mucho para aliviarlo o acrecentarlo, ¿no? Entonces, desde el lado de los maestros tenemos que estar muy, muy conscientes de eso y tratar de ayudar a nuestros estudiantes. Es algo que le pasa a todo el mundo. Yo les quiero contar una anécdota de cuando estaba a punto de acabar mi doctorado. Pedí una licencia en mi trabajo que duraba 6 meses, entonces lo tenía que terminar antes de esos 6 meses. Tenía una niña de 1 año y estaba vuelta loca tratando de terminar. Me faltaban 3 páginas. Estaba muy bien, me faltaban 3 meses para que terminara la licencia y me faltaba muy poquito y el resto eran revisiones. Y un día me entró el estrés y le hablé a mi asesora, Ana María Sánchez Mora, y le dije, ya no puedo más, voy a dejar el doctorado porque ya no quiero hacerlo. Y Ana me oyó media hora quejándome por teléfono porque ya no podía, porque ya no me salía, porque me dijo, muy bien, Gaby, te vas a ir al cine, vas a descansar esta tarde, lo retomas mañana y cuando puedas me lo entregas. Pero tranquila. Me fui al cine, respiré y al día siguiente terminé las 3 páginas que me faltaban y lo acabé. O sea, eso es algo muy común. Los grados académicos, sobre todo los doctorados, a veces son espacios muy solitarios porque uno tiene que trabajar por periodos largos de tiempo en un problema específico. Pero si uno tiene guías adecuadas, sale. Si en lugar de eso Ana María me hubiera dicho, no, acabas ahorita y terminas y no te quiero ir así, lo dejo en ese momento. Entonces, creo que tenemos mucha responsabilidad como maestros. Desde luego, yo le agradezco infinitamente a Ana María y a los demás miembros de mi comité que fueron fabulosos, pero creo que uno tiene que aprender de esas experiencias y ayudar a los jóvenes. En esta época de pandemia yo he hablado con muchos de ellos. Un chico que ganó un premio hace poco redactando un premio de literatura, un chico de ciencia con el que hablé hace poco, me dijo, es que estoy deprimidísimo porque estoy encerrado en mi casa, porque no veo a mis amigos, porque no puedo seguir con mis clases. ¿Qué hago? Siento que se me acaba la vida aquí. Y bueno, ahí es donde uno puede decirle, no, mira, tienes todavía una vida muy larga, este es un ratito, después vas a continuar con tus estudios. Yo creo que la guía de los maestros es muy importante y pues hay que apoyar a los jóvenes ahorita. Y también, si me permiten añadir, pero también hay en los especialistas. O sea, es muy importante que cuando tengas una depresión, pues vayas al psicólogo. O sea, hay gente que se dedica profesionalmente a distinguir cuando es una cosa pasajera o cuando es un problema que requiere de atención psicológica o incluso de medicinas, ¿no? Entonces yo creo que no hay que echarlo en saco roto. Todos tenemos que ir al psicólogo alguna vez en la vida y es una maravilla realmente, como un profesional te puede ayudar a salir del bache en el que estabas. Entonces yo creo que pues se vale pedir ayuda. En casi todas las facultades de la universidad pues hay algún tipo de psicólogo con el cual uno puede asistir o de orientador y ellos te pueden dirigir a alguien más profesional y pues si no también dentro de en la Ciudad de México o en los diferentes estados pues también hay algunas dependencias de gobierno que pueden orientarte al respecto.
Muchas gracias. José Galaviz dice un conversatorio muy inspirador. Catalina Stern, la directora de la facultad, yo también las admiro y las sigo mucho, les mando muchos saludos. Y tenemos la pregunta de, esperen un tantito, de Matías Rincón, dice, quisiera comentar, no es un comentario, con el debido respeto, claro está que sin el Internet, sin Wikipedia y sin los artículos científicos que he encontrado a través de inclusive YouTube, no habría entendido las clases. Creo que es necesaria una mayor implementación del Internet como puerta a la información, especialmente en tiempo de pandemia. Y Adriana Barrera Franco, muchas felicidades a las tres. Me parece fundamental insertar la ciencia y sobre todo el pensamiento científico en la toma de decisiones. Me parece que hay muchos esfuerzos dirigidos a jóvenes y niñez, pero ¿qué tanto la divulgación voltea a ver a los adultos y sobre todo a adultos mayores? ¿Cómo hacer para no excluirlos o excluirlas? ¿Cómo hacer un proceso reeducativo y en particular hacia las mujeres? ¿Cómo integrar el cuestionamiento y pensamiento científico en quienes toman decisiones en el país? Wow, Adriana, nos hiciste muchas preguntas. ¿Quién quiere empezar? Me gustaría tocar el tema de los adultos mayores. Bueno, yo soy un adulto mayor en realidad, o sea que puedo hablar de mi generación. Hay unos programas muy interesantes en los museos que invitan a adultos a hablar con los niños, porque a que cuenten historias de su trabajo, de su vida, en un cierto horario, por supuesto, y es un evento muy bien organizado en los museos, porque es muy importante esta relación generacional. O sea, los abuelos tenemos un papel muy importante, ¿no? Como me dice mi nieta, los abuelos están para atender a sus nietos y tiene toda la razón, tiene absolutamente toda la razón. Entonces, hay actividades de divulgación que específicamente involucran a adultos mayores y que están planeadas especialmente para involucrar a adultos mayores. Ahora, ¿de qué manera la divulgación apoya a los adultos? Bueno, de una manera genial educativa, porque para un adulto, pues hace 1000 años que dejaste de ir a la escuela, pero lees una revista de divulgación científica y te enteras de los últimos avances. Entonces, realmente te tiene al día, el poder tener acceso a la divulgación te tiene al día. Entonces, hay programas específicos para adultos mayores y además la divulgación sí está pensada como una forma de acceso a la información a todas las edades. Claro que el público es importante y hay revistas que están más dirigidas para niños y revistas que están más dirigidas para adultos. ¿Yo puedo agregar algo? Claro. Yo creo que esto de los adultos mayores es una de varias facetas de la comunicación de la ciencia. Bueno, ya se está haciendo. Yo nunca he trabajado en un programa con adultos mayores, pero se ve gente que sí. Pero hay muchos ámbitos en los que tenemos que impulsar la divulgación de la ciencia para que sea incluyente, porque mucha de la divulgación se hace para niños o para jóvenes, cuando mucho, ¿no? A mí hay programas que me han interesado mucho, por ejemplo, gente que hace comunicación de la ciencia en comunidades rurales, en comunidades indígenas. Yo hice un curso muy interesante en el Centro Banff en Canadá, y conocí a alguien que estaba haciendo divulgación de la ciencia queer para gente que era de las comunidades trans, lésbico, gays, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la divulgación es importante en todos los ámbitos y pues creo que tenemos que voltear a ver todas estas, pues muchas comunidades diversas. Ahora, el premio de los 64 millones es para quien nos diga cómo hacer que los tomadores de decisiones se acerquen verdaderamente a la ciencia. O sea, hay muchos de ellos que lo hacen, pero en la pandemia estos días hemos visto, no solamente en México, sino en todo el mundo, que ha habido, pues, que los gobernantes se han rehusado a acercarse a la ciencia una y otra vez, y eso es un problema grave. Tenemos que trabajar más en que la ciencia, la importancia de la ciencia, escuchar a los científicos, pues sea algo válido en todos los ámbitos. Y es una cosa pendiente todavía y bueno, en la pandemia fue todavía más claro que estaba pasando esto.
Muy bien, muchas gracias. Y pues para ir cerrando voy a leer una última pregunta y después de eso les pediría ya sus últimos comentarios para cerrar este conversatorio. Sí, la última pregunta que vamos a leer, pero no así vamos a mandar todas a nuestras expositoras para que puedan ellas contestarlas desde sus blogs o sus redes. Sería de Matías Rincón. ¿Qué opinan sobre la filtración de artículos científicos a través de sitios que los hacen gratuitos para consulta? ¿Está bien fomentar la accesibilidad a la ciencia, aunque sea extraoficialmente, entre comillas, o debemos apegarnos a la forma en que se distribuye la ciencia en nuestra actualidad? Yo opino que la ciencia debería ser más gratuita y accesible si pretendemos que en México esta tenga más alcance. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, estoy completamente a favor de la ciencia abierta. Creo que hay un movimiento internacional muy fuerte en esa dirección. Debe ser organizado, no tiene por qué ser una filtración, tiene que ser así. Hay muchos caminos para este tipo de revistas de acceso abierto, porque siempre tiene que haber dinero involucrado para poder publicar. Y bueno, como sabes, está el camino verde, el camino dorado, pero sin duda la solución es la ciencia abierta. Tienes toda la razón que la única manera de que la ciencia impacte es que realmente sea libre y todo el mundo tenga acceso a ella. Quiero decirte que en la pandemia ha habido un ejemplo de compartir la información científica nunca antes visto en la humanidad. O sea, es, digamos, de las cosas que podemos ver con positivas de la reacción que ha habido en las comunidades científicas de compartir la información. Por ejemplo, la Universidad de Oxford, todo lo que ha hecho para la vacuna no va a ganar un centavo, lo hace como un donativo a la humanidad. En fin, ha habido toda una serie de movimientos de compartir información muy importantes y así debe de ser siempre. De hecho, según el cambio del artículo 3 constitucional mexicano, tiene que haber acceso a la información en forma gratuita, pero debe ser organizado, porque el único peligro es que aparezcan revistas falsas que publiquen artículos que no sean buenos. Eso es lo único que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar que no aparezcan revistas que llaman depredadoras, pero de que la ciencia tiene que ser abierta, estoy 100% de acuerdo contigo. Muchas gracias. Y entonces ya para terminar, porque nos quedan 5 minutos, les pediría a nuestras ponentes que nos hablaran cómo puede acceder la gente a la ciencia, a la divulgación de la ciencia, que nos dejen un mensaje de cómo acercarnos a la divulgación y pues si tienen algún podcast, foro, revista, sus blogs o algo que nos quieran recomendar para que continuemos en este camino de divulgación de la ciencia y nos adentremos más. Les dejo el micrófono ahora a ustedes. Bueno, muy rápidamente a mí me gustaría mencionar la palabra sostenibilidad, porque este día de 11 de febrero se escoge en Naciones Unidas para apoyar a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el punto es que sin ciencia y sin equidad de género, sin igualdad de género, no vamos a poder tener un mundo sustentable y sostenible. Entonces, lo que yo recomiendo como conclusión de esta charla es que se echen un clavado en la página de Naciones Unidas donde explican la motivación de haber definido este Día Internacional, porque los días internacionales nos permiten reflexionar sobre un tema. Claro que todos los días deben de ser los días de la mujer y la niña en la ciencia, pero hoy estamos todos hablando de ello. Entonces, yo lo que les recomendaría es que revisaran los objetivos de desarrollo sostenible y cómo a partir de ellos se escoge este Día Internacional para celebrar a la mujer y a la niña en la ciencia. Muchas gracias, doctora Julia Tagueña. Gaby Frías, ¿quieres darnos tus últimas reflexiones? Claro que sí. Bueno, pues ya hemos hablado de que pueden acercarse sobre todo a la ciencia de la UNAM, que es donde yo trabajo, en los centros, institutos, facultades, en el museo. Hay muchas ofertas de ciencia para gente de todas las edades y accesibles gratuitamente. Y bueno, aparte de eso, pues mi red social es... me acerco mucho a Twitter, con mi usuario es Gavilla, que es una broma matemática, es un objeto matemático, las gavillas.
A veces escribo en Letras Libres, en la revista de la universidad, que también saca divulgación de la ciencia. Y bueno, una cosa que yo quiero dejar como última reflexión es recordemos a las mujeres en la ciencia y reconozcamos sus grandes logros y vamos a dárselos a nuestras niñas y a nuestras jóvenes para que sepan que la ciencia es cosa de mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Ek. Sí, bueno, a mí me gustaría recomendarles algunos podcasts que son muy buenos, que me gustan mucho. Uno que se llama Cienciasonales, otro que se llama Mandarax. Y también creo que el Explicador, que ha tenido su serie de radio y su serie de televisión, etcétera, ese lo recomiendo también. Revistas, bueno, ya había mencionado Julia, la revista de la universidad, como ves, y también una revista que es relativamente reciente de la Universidad Michoacana, que se llama Saber Más, que también tiene artículos que son muy buenos, la revista de la universidad. También en Nexos hay algunas partes, hay unos blogs que tienen que ver con divulgación de la ciencia, hay uno que tiene que ver con ambiente, que se los recomiendo mucho. Y bueno, si no han visto las series de David Attenborough, se las recomiendo muchísimo. Esas también están en YouTube, ¿no? Y bueno, como reflexión final, a mí me gustaría decir, ya lo mencionó también Julia, y esto es que la ciencia es una labor colectiva. Entonces, tenemos que visibilizar a las mujeres en la ciencia, pero tenemos que aprender a trabajar en equipo entre hombres y mujeres para que podamos tener una mejor sociedad, ¿no? Yo creo que depende de todos. Y para las niñas que nos están escuchando, pues escojan lo que les guste hacer, eso que les apasione y métanle todos los kilos para estudiarlo. Seguro que les va a ir muy bien. Cualquier cosa que le pongan pasión, seguro que va a salir bien. Muchas gracias a las tres, muchas gracias a la doctora Julia, a la doctora Eka, a la doctora Gaby Frías, a todas, muchas gracias, ¿verdad?, por este espacio, por compartirnos sus experiencias. Ha sido súper enriquecedora esta charla, este conversatorio. Tenemos muchísimas preguntas que les haremos llegar a través de sus correos y agradecerle también a la audiencia por todo el tiempo que invirtieron en este conversatorio, que esperemos haya sido de su agrado. Y por supuesto, a nombre de la Universidad, de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y el mío propio, soy la maestra Carla Ramírez Pulido, la coordinadora de la Comisión de Equidad. Les doy las gracias y nos vemos en el siguiente conversatorio, que es hoy, de 6 a 8 de la noche, hablando un poco más acerca de las mujeres y la niña en la ciencia. Muchas gracias y hasta la próxima.